abrirnos las puertas para tener este tipo de charlas que son sobre todo de discusión sobre la ciudad en la que vivimos, pero también de cómo hacer sostenible a las ciudades en este mundo globalizado que crece tan vertiginosamente y nos cambia tan rápidamente los paradigmas en los que cada uno de nosotros nos fuimos formando. En esa línea yo vuelvo a decir, estamos en este momento en San Martín de los Andes en el marco de dos consultorías que se han podido contratar a través del COPADE con financiamiento del CFI, que una es urbana y otra es económica. En el marco de la urbana que estamos hoy, que esta semana retoma a los consultores externos que han sido contratados y están trabajando en San Martín, y una buena noticia y una buena intención que está teniendo el COPE actualmente es que cuando tenemos especialistas que no viven con nosotros todos los días y no los tenemos a mano y vienen a la localidad, se busca organizar charlas justamente para ampliar las visiones que podemos llegar a tener y que nos brinden y nos cuenten y nos compartan otras experiencias y otras miradas que después nos sirven a nosotros y nos ayudan en todos los debates internos que se van dando. En este caso tenemos a la consultoría urbana, tenemos con nosotros, entre otros consultores que han venido, a Alfredo Garay, que para todos los que hemos cursado en algún momento, hemos transitado la Facultad de Arquitectura, las facultades de arquitectura de la Argentina, en el caso mío fue la FAU, la UBA, desde hace mucho tiempo, para varias generaciones de arquitectos, es un referente absoluto en términos del urbanismo en nuestro país. Y en realidad nosotros estamos, decíamos, en este marco de discutir la ciudad en un momento de crecimiento, de transición, que la verdad que cada vez se manifiesta más fuertemente con la necesidad de un ordenamiento territorial, con la necesidad de ver cómo generamos infraestructuras, de cómo usamos el territorio que tenemos, que es finito, que una de las cosas que tiene el suelo es que es finito, y uno lo puede usar bien o lo usa mal, y esos procesos para acomodar estos errores que vamos cometiendo a veces por no tener las discusiones suficientes o necesarias, nos hacen a que las renovaciones tardan tiempo, y ese tiempo en muchos casos se padece con un habitar que es más desorganizado, que es más caótico y que genera tensiones. Así que esta idea de la consultoría actual lo que tiene son tres productos que se buscan tener: un plan de ordenamiento territorial, un plan de movilidad urbana y por último un código de planeamiento urbano. Es decir, cómo nos pensamos, cómo habitamos el territorio, cómo eso va hacia adelante, cómo nos movilizamos dentro y cómo lo regulamos para que haya normativas que empiecen a impactar inmediatamente para que ese orden empiece a darse, porque después tarda un tiempo, desde ese código hasta la aplicación y ver cómo las consecuencias del código tarda un tiempo. Bueno, esas discusiones las tenemos acá. Si nos ponemos a hablar específicamente de San Martín, no sé por dónde irá la charla, Freddy, pero si nos ponemos a hablar específicamente de San Martín, seguramente todos un poquitito, consciente o inconscientemente, nos imaginamos especialistas en nuestra ciudad. Entonces todos seguramente tenemos el porqué de las cosas, por dónde. Y la verdad que para no ponernos en ese ida y vuelta, una de las cuestiones que nos pareció interesante empezar a conversar hoy, que un equipo que tiene la experiencia de haber trabajado en muchas ciudades intermedias, en muchas ciudades que atravesaron y atraviesan procesos de desarrollo y de crecimiento, nos cuenten algunos tópicos, algunas ideas, algunas opciones de por dónde otras ciudades fueron también resolviendo tensiones que tenían, para abrirnos el universo de lo que cada uno de nosotros y nosotras piensa, y en todo caso ponernos por delante paradigmas que quizás no tenemos en cuenta y que pueden ser un poquitito la llave de por dónde empezamos a ordenarnos un poco. No la hago más larga. Nos va a dar una charla hoy el arquitecto y urbanista Alfredo Garay. Muchas gracias y bueno, ahí te escuchamos. Agradezco mucho esta introducción demasiado generosa. La verdad que tengo que decir que con San Martín tengo una vieja relación, es decir, me tocó por suerte, porque la verdad me marcó, digamos, en la década del 80, cuando quebró Soljet. Hay algunos a lo mejor que todavía se acuerdan de esa época, Tini se acuerda.
nos tocó trabajar en la discusión de qué iba a pasar con San Martín de los Andes, es decir, armar un primer plan urbano, una primera discusión sobre algunos temas sobre los que había que tomar decisiones. Y yo creo que ese sigue siendo el tema importante, ¿no? Es decir, qué decisiones hay que tomar, cómo se sostienen esas decisiones. Y, digamos, un poco esa es la idea de lo que me interesaría charlar hoy. Hay una primera idea que es la idea de transición, ¿no? Es decir, trabajamos, operamos, reflexionamos en una realidad en movimiento y por lo tanto hay una cosa que se está transformando en otra. Pues bueno, ahí aparece todo primero una incertidumbre. ¿Qué es eso otro lo que se va a transformar? ¿Qué posibilidades tenemos de anticipar eso que puede suceder? ¿Y en qué medida lo que está pasando hoy me ayuda a tener esa visión anticipada de la realidad? Voy a apoyarme, no demasiado, porque no va a ser esas ponencias de imágenes bonitas a las que muchas veces tiendo, digamos, pero como es el principio de esta etapa de un plan que nos va a llevar, digamos, muchos meses, digamos, de trabajo y de reuniones y de invitaciones, muchas veces con organizaciones vecinales o con grupos, digamos, como los arquitectos esta mañana, o los que trabajan en el Consejo Deliberante, o los desarrolladores urbanos, o los que trabajan en la empresa de agua. Y, de golpe en algún momento poder dar una discusión un poco más teórica y hacer centro en un problema. Yo tengo, si quieren, una obsesión y me cuesta dar una charla que esté afuera del trabajo, digamos, en el que estoy en el momento. Mi problema es, la tesis, digamos, en la que estoy trabajando, es por qué los planes no se aplican. Es decir, ¿qué pasa que hay tantos planes, que se han hecho planes y que después quedan en libros? La etapa de ejecución, digamos, tiene problemas. Entonces, bueno, a lo mejor es interesante desenhebrar esa madeja, a ver si podemos empezar a buscar luz con eso, para a lo mejor no tener tanto la idea del plan, el libro, la enciclopedia de la ciudad, como tener una agenda de 10 cuestiones sobre las que hay un pacto estable, una agenda sobre 10 cuestiones que tienen urgencia, ¿no? Y un amplio margen de tolerancia para sostener estos acuerdos que cuesta tanto construir durante periodos más o menos prolongados, ¿no? Eso tiene un desafío de liderazgo, o sea, hay alguien que tiene que conducir ese proceso y que tiene que jugársela. Pero por otro lado también hay una cuestión de acompañamiento y de control social, digamos, de estas cosas. Y yo creo, cuando vengo a San Martín, una de las cosas que realmente me emociona es que por haber hecho tantos planes debe ser la ciudad del país que tiene una más sólida cultura del plan. O sea, la población de San Martín está acostumbrada a discutir los problemas de la ciudad, a generar este tipo de ámbitos donde los problemas se discuten. Incluso hay como una especie de capital social, un conocimiento de la cuestión urbana, que la mayoría de las ciudades no tienen, porque justamente muchas veces se han enfrentado, digamos, con esta necesidad de discutir los problemas que están pasando a la localidad, ¿no? Entonces, esto un poco son las ideas de partida de lo que me gustaría plantear. Estamos hablando de las ciudades en transición y aparece este fenómeno de la ciudad que tratar de no tapar, ¿no? Bueno, esto es más o menos escalas de ciudades. La gráfica la hicimos cuando fue Hábitat, digamos, en Ecuador. ¿Cómo son las escalas de las ciudades, ¿no? De 10.000 a 50.000, de 50.000 a 100.000, etcétera, en América Latina, ¿no? De golpe es interesante ciertos patrones de localización, ¿no? Si, por ejemplo, vemos como todo este sistema, digamos, alrededor del sistema de puertos, ¿no? Las ciudades grandes, etcétera. Vemos como en Brasil esto se repite, es decir, la costa tiene ciudades inmensas y un territorio muy poco poblado, ¿no? Sobre el Pacífico más bien encontramos otra tendencia. Hay ciudades costeras, pero también encontramos sobre todo ciudades de montaña, ¿no? Y ahí esta transición entre la montaña y la selva, ¿no? Que nos va planteando localidades muy pequeñas, pero centros de asentamiento importantes. Si miramos esta segunda gráfica, lo que está marcando con los colores es las ciudades que crecen mucho
respecto, o que crecen más que la media nacional. Las ciudades que están aproximadas un poquito más, un poquito menos de la media nacional, y las que están muy por atrás de la media nacional. Bueno, de golpe, entre las cosas que encontramos es que, por ejemplo, esta región es de las ciudades que crecen por arriba de la media nacional. Y no que crecen un poco por arriba de la media nacional, crecen mucho, duplican la media nacional. Y esto vale para todo Neuquén, digamos, en general para la provincia. Y San Martín, que uno diría, bueno, es el tema petrolero, es vaca muerta, que está generando un fenómeno de inmigración muy grande, pero San Martín presenta los mismos indicadores, o sea que el mismo móvil de dónde migrar en este momento desplaza poblaciones hacia nuevas localizaciones, es decir, ya no solamente las grandes ciudades, puertos, etc. Bueno, está señalando que a su escala estas ciudades de las que más crecen. Entonces, claro, una ciudad que crece mucho, evidentemente tiene que ser una ciudad que tiene problemas. Entonces, me gustaría un poco reflexionar sobre esto, ¿no? Hoy la población argentina supera los 45 millones de habitantes. 50% se encuentra en las áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes. En general son las capitales de provincia, etc. El 14% está entre ciudades entre 100 y 500.000 habitantes, que es lo que en general se consideran las ciudades intermedias. Es decir, que la noción de intermedio, digamos, a lo mejor habría que categorizarla. Hay un 7% que se encuentra en las ciudades de entre 50 y 100.000 habitantes. Y nosotros estamos acá en la puerta de esto, ¿no? Y el 13% está en ciudades de menos de 50.000 habitantes. Esto, digamos, expresado de otra manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, es muy importante esta cifra que el 16% de la población vive en medio rural, o en localidades muy pequeñas, en aldeas, ¿no? Cuando viene la idea de la aldea de montaña, ¿no? Y los problemas de las ciudades de menos de 50, menos de 10.000 habitantes, bueno, esto marca un mito, digamos, esta ciudad pasó por esa escala, y no hace tanto, Pero por otro lado, en este momento estamos en la puerta de los 50.000 habitantes, quiere decir que hay una transición, digamos, algunas transformaciones que van, digamos, a impactar sobre el desarrollo de la ciudad. Entonces acá, cuando hablamos de crecimiento, yo separaría tres variables para observar, digamos, que estamos hablando cuando hablamos del crecimiento. Una cosa es el crecimiento demográfico, o sea, hay inmigración. Yo me acuerdo de la famosa frase que se decía que en Neuquén llegan 5 familias por día. Yo no sé cuánto será ese número ahora, pero debe andar más o menos por el estilo, ¿no? Claro, no había ninguna ciudad que... Esto tenía mucho que ver con un modelo que ofrecía Neuquén. Es decir, Neuquén ofrecía posibilidades de trabajo, Neuquén ofrecía buena salud y buena educación. En general, Neuquén, no todas las partes, pero sobre todo en la parte de la montaña, ofrecía un medio natural maravilloso. No es el caso de los petroleros, digamos, que tienen un medio áspero, digamos, ¿no?, para desarrollar la vida cotidiana. Y por otro lado, ofrecía la posibilidad de acceder a una vivienda. Es decir, parecía que históricamente el camino para acceder a una vivienda era menos complejo, digamos, que en otra realidad, que en otras latitudes. En esto, entonces, por ahí podemos asumir una segunda cuestión para observar, que es cómo es el crecimiento económico, ¿no? Y cuando miramos San Martín, está claro que la ciudad es una ciudad próspera, ¿no?, con todas las dificultades que podemos ver, pero hoy, a mí que me toca viajar por todo el país, no se siente, digamos, el nivel de angustia, digamos, que se está sintiendo en el resto del país. Y esto el otro día, mirando esta zona pro, que la gente opina cómo es la vida acá, había uno que decía, bueno, vivimos en una burbuja que no somos del todo conscientes del nivel de padecimiento, digamos, que en este momento se está teniendo en muchas partes del país, ¿no? Y esto quiere decir que hay una prosperidad que sostiene el proyecto de vida que tiene cada uno de los que viene o que elige vivir acá, lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿no? Pero, digamos, en términos comparativos aparece, digamos, claramente esa perspectiva.
Y después otro tema que aparece es el crecimiento territorial. O sea, cuando decimos crecimiento, estas dimensiones se presentan, digamos, como una variable a evaluar. Ahora, cuando miramos estos datos en relación, por ahí podemos hacer una tipología de situaciones que no es necesariamente la misma. Es decir, en estas ciudades intermedias, digamos, en sentido amplio, digamos, entre 50 y 100.000 habitantes, bueno, hay ciudades que tienen crecimiento demográfico y crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? En estas ciudades, en general, la ciudad se expande. En general, hay problema de tierra, hay problema de vivienda, las infraestructuras no logran crecer a la velocidad que está creciendo la ciudad. Hay problema de transporte, hay congestión de tránsito. ¿Qué quiere decir todo eso? Que estás creciendo, ¿no? Es decir, todo esto que son problemas que en realidad, pido disculpas, lo pongo entre comillas, son buenas noticias, ¿no? Es decir, porque cuando vos estás creciendo enfrentás estos problemas. Ahora, hay ciudades que tienen crecimiento demográfico y decrecimiento económico, ¿no? Esto pasó durante mucho tiempo en la capital federal, en Buenos Aires, fue el problema de Río de Janeiro durante muchos años. Así que la población seguía creciendo, llegaban, las fábricas cerraban, el empleo se precarizaba, las oportunidades de empleo eran cada vez menores, por lo tanto el nivel del salario bajaba, y entonces lo que tenés es una pérdida general de productividad de esa sociedad, y mucha gente y poco trabajo. Por lo tanto, en lo que hay un barrio que está creciendo porque la ciudad está próspera y la gente se compra materiales y va avanzando con la casa o consigo, bueno, en estos barrios se estabiliza, se precariza, no avanza, ¿no? Entonces, estas ciudades están en crisis. Y en general lo que caracteriza a estas ciudades son las carencias. Por ejemplo, el cirujeo, ¿no? Es decir, son ciudades donde hay mucha producción de residuos y hay mucha gente que vuelve a trabajar sobre esos residuos, ¿no? Es decir, aparecen comedores, aparecen un desborde de las instituciones que normalmente contienen ese costo social. ¿Por qué? Porque las instituciones no están apoyadas por una economía que crece y por lo tanto aparecen los planes, digamos, todo lo que podríamos llamar políticas sociales compensando. Quiere decir que mientras la agenda de una ciudad que está en una perspectiva de crecimiento económico y demográfico es una agenda de construir infraestructuras, invertir, hay una riqueza que se mueve. En esto la agenda pasa a ser una agenda de contención social, de hacerse cargo de contradicciones, digamos, de ir parando un conflicto que se trata de que no haga crisis. Hay una tercera combinación que son ciudades que tienen decrecimiento demográfico y decrecimiento económico. Es lo que decimos ciudades en decadencia, ciudades que se están descapitalizando. Y esto lo vemos en muchas ciudades donde cambió la actividad económica. Por ejemplo, pasaba el tren y dejó de pasar el tren, ¿no? Entonces, el almacén de ramos generales, la terminal de ómnibus, se despoblaron, ¿no? Y entonces la población se va, van quedando los viejos. Esto, digamos, por ejemplo, en algunos lugares rurales, etcétera, lo hemos visto, no solamente por cambios en las infraestructuras, también cambia la producción. Llegó la soja y no hay más puesteros. Pero bueno, ¿dónde están esos puesteros? Bueno, se fueron a una ciudad. Llegó determinado cambio de producto, digamos, no hay más ganadería, y todos los oficios que sostenían, digamos, la ganadería ya no tienen sentido en la localidad. Por lo tanto, la localidad pierde población, pero también pierde riqueza. Y a veces acá aparece una cuestión que, digamos, lo que nos vincula con esta otra cosa. Hay ciudades que tienen decrecimiento demográfico, pero tienen crecimiento económico. Y a veces son esos cambios de productividad, por ejemplo, rural. Es decir, digamos, llegó la soja. Los que antes eran productores de una chacra, ahora alquilan la chacra. Viven bien. Digamos, se reciclan. Ahora, la gente que era puestera se va. Entonces quiere decir que la ciudad no crece demográficamente, pero tiene crecimiento económico. Es decir, lo que se acumula, la productividad de esa ciudad es más, y se distribuye entre menos. En el caso anterior, digamos, lo que es los dos decrecimientos, hay un punto que a veces es como un piso. O sea, la ciudad entró en decadencia hasta que toca un piso. Entonces, no tiene más exigencia de infraestructura. Por ejemplo, en la escuela sobran vacantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no hace falta construir otra escuela. Entonces,
hay una estructura como de edificios viejitos, bien mantenidos, que no están demasiado solicitados, que es una situación distinta de los dos primeros casos, donde había un edificio escuela, donde las aulas tienen 50 alumnos porque no hay manera de absorber, digamos, el crecimiento demográfico, ¿no? De golpe esta caracterización nos sitúa en cuál es el tipo de problema en el que estamos y en las transiciones, el tipo de alerta que tenemos que tener, es decir, cuando de golpe una determinada decisión puede matar, digamos, el desarrollo económico, ¿no? O cuando una determinada decisión, digamos, va a producir modificaciones en la demografía, ¿no? Es decir, hay ciudades que son interesantes, esto apareció en Mar del Plata. Mucha gente que vivía en otra ciudad y se iba de vacaciones a Mar del Plata y se compró un departamentito, cuando cumplió 60 años y se jubiló, decidió, yo fui feliz en Mar del Plata. Entonces, los últimos años de mi vida los vine a pasar a Mar del Plata. Entonces, Mar del Plata es la ciudad que tiene el porcentaje de adultos mayores por habitante más grande del país. Por lo tanto, sus problemas cambian. Es la ciudad que tiene mayor porcentaje de Alzheimer del país. Es la ciudad que tiene que reciclar su estructura hospitalaria para atender el tema de los adultos mayores. Y, digamos, el tipo de acompañamiento que ya no es el de los niños, que, por ejemplo, que es el problema de Florencio Varela, del embarazo adolescente, ¿no? Entonces, en Capital Federal nos dice que la demografía cambió y que estos son cambios culturales y que el patrón, ya los jóvenes no se casan y no tienen hijos, pero en Florencio Varela el índice de natalidad sigue siendo altísimo, ¿no? Y es más, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, cuando miramos la relación entre natalidad y migración, si bien la inmigración bajó y hoy tiene la misma media de crecimiento que tiene toda la nación, el porcentaje de natalidad sobre la inmigración es casi el 80% de lo que crece en la ciudad. O sea que en realidad hay nuevas generaciones que están entrando, digamos, y digamos eso va muy rápido, ¿no? Acá yo hice la cuenta, ahora no me la acordé y para esta charla no la traje, pero de golpe calculé, digamos, desde hace 20 años cuántos niños realmente nacieron acá y cuál es la proporción entre niños que nacieron acá y gente que inmigró. Y la natalidad todavía es una variable muy fuerte en la composición, digamos, de los jóvenes de la localidad y del proceso de toma de decisiones en la localidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta mañana teníamos una reunión y el tema de los jóvenes es un tema, digamos, que yo creo plantea cuestiones, nos preocupa. No sé si están convocados, por ejemplo, a una reunión como esta, tipos de 15, 17, 20 años, ¿no? Es decir, es una preocupación de gente más adulta, ¿no? Pero, digamos, ahí hay una cuestión que en términos de demografía habría que ver. Si estamos muy preocupados por los inmigrantes, no sé si estamos tan preocupados por los jóvenes y sus perspectivas dentro de la localidad. Por ejemplo, el tema que aparecía esta mañana en la discusión es la noche, ¿no? Es decir, y la capacidad de contención con equipamiento, lo que llaman big box, ¿no? Es decir, que tienen que ver con estadios, piletas cubiertas, digamos, este tipo de cosas que contienen y que permiten socializar, digamos, a una generación. Entonces, bueno, esta primer abordaje, digamos, de cómo se produce esta relación entre crecimiento demográfico y crecimiento económico, creo que es muy importante. En el caso de San Martín está muy claro que hoy predomina un modelo que podríamos llamar el crecimiento económico, ¿no? Que ha sido el predominio que ha tomado poco a poco la actividad turística, dentro de la actividad turística la doble temporada, o sea, el invierno, el esquí. Segunda cosa, cómo la gente que venía acá y veía este maravilloso escenario, esta vida intensa con la naturaleza, con el deporte, dice, ¿cómo me gustaría vivir acá? Y como no puedo vivir acá, ¿cómo me gustaría tener una casita acá? Entonces aparece todo un proceso de subdivisión de suelo, de generación de lotes, de gente que, bueno, me voy a comprar una casita. Y a lo mejor pasan 10 años, 15 años hasta que se puede hacer la casita. Por lo tanto, loteos que en un porcentaje alto están vacíos esperando que el que tenía el proyecto lo pueda concretar. O que concretan la casita y aparece entonces otro fenómeno, que es que esa casa se usa un tiempo al año, digamos, pero también apareció el Airbnb, que recicla el uso de esa casita durante periodos más largos, entonces la casita se convierte también en una inversión, no un costo, y
Bueno, ese es el disgusto de los hoteleros, ¿no? y digamos, de las formas de competencia que aparecen, digamos, con una actividad que, bueno, hay que discutir si se regula y cómo se regula. Y en esta mezcla, digamos, de loteo y turismo, bueno, aparece el tema de la construcción, que se ha convertido en uno de los ejes más dinámicos, y no es casual, esta mañana me decían, hay 134 arquitectos en San Martín de los Andes, es decir, que hay construcción, hay trabajo, hay gente que hace cosas, y esto mueve, digamos, pero también todas estas condiciones impactan sobre el medio. Es decir, ocupan suelo, urbanizan, cambian las características del medio natural, cambian las características del medio construido, es decir, porque la ciudad tenía una determinada fisonomía, la idea, la imagen de la aldea montaña, ¿no? Como escribe Tini en su libro, ¿no? Que mezcla esas primeras viviendas chilenas, que son las realmente antiguas que encontramos en la ciudad, con toda esa impronta de parques nacionales y todo el lenguaje que se desprende desde ahí, y por lo tanto esta imagen que cuando llega la gente a esta ciudad se enamora, más las arboledas, más el país, más ciertas relaciones sociales, ¿no? Y entonces acá aparece un tema, digamos, que yo creo que es interesante, ¿no? Ayer estábamos hablando de esto y claro, es interesante. Muy a menudo cuando se muestra el plano de la ciudad, se muestra un plano de los loteos, ¿no? Y digamos que es como el sistema de soportes construido, el sistema de soportes materiales, ¿no? Es decir, eso los griegos le llamaban urbe, ¿no? Ahora, a la vez, esos soportes materiales sostienen un sistema de relaciones sociales, vida familiar, de rituales urbanos, de formas de desarrollar la vida cotidiana dentro de los espacios, que es lo que los griegos llamaban chivitas. Entonces, en realidad, la noción de urbe, digamos, mezcla, o la noción de ciudad, mezcla esta noción de urbe y esta noción de cívita, o sea, el sistema de soporte y las relaciones sociales. Bueno, esto es lo que planteamos al principio como el tema de la charla, ¿no? Es decir, de qué manera el crecimiento va modificando el sistema de soportes materiales, que paradójicamente el soporte material y el soporte construido son los atributos centrales del producto turístico. Es decir, la gente viene acá porque este lugar es hermoso, y es hermoso naturalmente, y es hermoso porque las construcciones han sido muy cuidadas. Pero también, digamos, viene acá porque hay unas reglas de convivencia que hacen que si yo voy a tirar un papel en el piso, me dicen, ese papel San Martín de los Andes no lo necesita. Eso a mí me pasó en el 80, digamos, ¿no? La primera que vine tiré un papelito y no se acercó y me dijo, San Martín de los Andes no necesita ese papelito, ¿no? O cruzar en una esquina sin que te atropellen, sin que te juegues la vida, o que haya rosas en las calles y nadie las corte, ¿no? Es decir, esto que habla de muchas otras relaciones de convivencia que han sido, digamos, muy fuertes en la aldea de montaña, ¿no? Pero por otro lado, cuando empezamos a mirar cómo esto evoluciona, cómo es el sistema de presiones, cómo es el sistema de intereses que empieza, digamos, a jugar a los codazos por la ocupación del suelo, por la construcción en altura, por el cambio, la habilitación de locales comerciales, lo que puede hacer, bueno, hay riesgo de cambios en los sistemas materiales, en el sistema ambiental, etc., incluso de pérdida de los atributos del producto, ¿eh? Y también hay pérdida de desgaste, de transformaciones en las reglas de convivencia. Porque si la población que vivía en el centro ya no vive más en el centro, haciendo una vida urbana de una zona densa, y vive en un country donde te piden documentos, te revisan la cartera antes de entrar, como puede pasar en algunos, bueno, quiere decir que esas reglas de convivencia también están sufriendo, digamos, algunas transformaciones, y que sería bueno que sea objeto de discusión, digamos, cómo es que se piensa y cómo evoluciona la convivencia en la ciudad, y en qué medida esa convivencia es el soporte, digamos, el patrón de comportamiento que soporta el ejercicio de la democracia, ¿no? Pero bueno, voy a pasar, digamos, a alguna otra observación, ¿no? Cuando mirábamos el tema de las ciudades de menos de 10.000 habitantes, bueno, hay un dato importante, hay 3.100 localidades en el país, 6.7 millones de habitantes. En la Argentina de 47, casi los 7 viven en el mundo rural. ¿Y por qué digo esto?
un momento el Ministerio de Obras Públicas abrió un programa que se llamaba La Argentina Rural y lo mantuvo durante bastante tiempo, porque es justamente los lugares donde los beneficios de la ciudad no llegan y la reivindicación de estos 7 millones de habitantes tener el mismo nivel de servicio que tienen en las ciudades. Pero por otro lado no es un tema ajeno a las ciudades, y en San Martín de los Andes menos, porque muchas de estas localidades son las que están dando vuelta alrededor, son Meliquinas, son Quilaquinas, son pequeñas localidades de población rural, o que viven en el medio rural, y que depende o está relacionado dentro de lo que llamamos la comarca, con funciones, usos, actividades, complejidad que ofrece la ciudad. Es decir, que la ciudad tiene un compromiso con la población permanente, que me parece que es un núcleo básico y tendría que ser el núcleo de, digamos, la agenda de prioridades, tiene un compromiso con lo que podríamos llamar población flotante, sea que viene todos los años de vacaciones, o que viene todos los años a esquiar, o que viene por una semana de luna de miel, ¿no? Es decir, pero que, digamos, no solamente le estamos ofreciendo un producto, le estamos ofreciendo una experiencia de vida, es decir, de golpe educar en la ciudadanía. Y a la vez tenemos un compromiso con todas las áreas de alrededor que se referencian a esta ciudad como un, digamos, un núcleo de prestación de servicios que es importante, digamos, para su vida cotidiana. Entonces, la realidad cambia. Puede haber variaciones en la economía. En todo caso, me interesaría empezar a mirar cuáles son las cosas que definen esta transición, ¿no? En muchos casos hay un agotamiento del producto principal. Es decir, no sé, si un tiempo hice el plan de Rincón de los Sauces, el petróleo se acaba. En Cutralcó se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa ciudad que de golpe vivía alrededor de eso y esa fuente se agotó, ¿no? Entonces, bueno, ciudades en crisis, esto tiene una transición. El problema de esas ciudades es cómo se reposicionan. Es decir, cuál es la nueva vocación que pueden despertar. Que no siempre es exitosa y no siempre se inventa, porque muchas veces ese producto principal depende, digamos, de condiciones del medio natural, ¿no? Las ciudades mineras les pasa esto, ¿no? Es decir, el Río Turbio, ¿no? Por ejemplo, que es una gran ciudad alrededor de una mina que, digamos, no es rentable y es un problema. La aparición de nuevas producciones más rentables, ¿no? Esto que decíamos en el campo, apareció la soja y desplazó en San Juan, la minería ha desplazado el vino. Y hoy el vino blanco de San Juan se habla menos, el vino boutique, qué sé yo, pero ya no es la producción de la ciudad. Y Mendoza está como loca viendo por dónde tiene minerales, ¿no? Y entonces aparece toda esta discusión, cómo es el uso del agua, cómo es este proceso de la transformación de las chacras en barrios cerrados, que también lo vemos en Neuquén, ¿no? Es decir, el petróleo está transformando las chacras en barrios cerrados, porque vivir en un barrio cerrado urbanizado es mejor que vivir en un barrio construido sobre el estepa, pero la producción de fruta pepita va retrocediendo en calidad y en cantidad y ya no somos más los productores del 25% de las manzanas que se consumen en el mundo. Entonces esto, digamos, hay cambios en la producción que modifican el eje de la economía, a veces con procesos virtuosos, que tienen costos y a veces con procesos que no son virtuosos, o sea que abren una dinámica de transformación que después no la podés recuperar, digamos. Y hay otros que nos sorprenden, por ejemplo en Trevelín, los de los tulipanes, todos nos sacamos el sombrero, ¿no? Yo viví en Trevelín tiempo y la verdad nunca pensé que iba a ser Trevelín centro de la discusión y de los viajes, porque alrededor de los tulipanes abrieron centros de vida sana, hosterías, etcétera, que van a ver los tulipanes, ¿no? Es decir, bueno, hay cambios tecnológicos que modifican el interés por el producto. Es decir, de golpe ahí, no sé, por ejemplo, si uno mira la estructura del campo hoy, cambió tecnológicamente. Es decir, antes el dueño de un campo tenía que tener toda la maquinaria. Ahora la maquinaria es carísima y la tienen pequeñas empresas que son prestadores de servicios. Te hacen la cosecha, te hacen la siembra, te hacen... y, digamos, usan alta tecnología, etc. Pero, digamos, el proceso de producción ha segmentado en un montón de actores, que hay uno que te presta la plata, otro que te alquila el campo, otro que te siembra y levanta la cosecha, otro que se la lleva en el camión hasta el puerto y otro que te la lleva... Es decir, ya el patrón de estancia, digamos, está, digamos, fragmentado, o por lo menos en las partes que tienen mayor productividad, y hoy vemos que el patrón de estancia
sigue representando un modelo agrario anterior y que hoy donde está la productividad, digamos, al palo, ahí estamos viendo que cambió mucho la tecnología, la forma de producción, el uso de la ciencia, digamos, en la manera de producir. Bueno, hay cambios en los patrones de vida de la población, ¿no? Es decir, hay cambios en, por ejemplo, hoy la noción de familia es una noción que está trastocada, ¿no? Si yo cuando era chico, los abuelos vivían con los hijos en la misma casa y ayudaban a criar a los nietos y había una empleada doméstica, ¿no? Y esto era una unidad familiar de clase media. Bueno, hoy muy poca gente sigue viviendo con los abuelos viven solo en una casa o terminan, digamos, en una institución. Hoy los jóvenes tienen menos chicos o no hay chicos. Con Facundo hacemos el chiste, hay 2 perros. Bueno, es un cambio de patrón cultural, es un cambio de mirada, hay cambios en la mirada de la sexualidad, cambios en la mirada de lo que son los roles, digamos, dentro de la estructuración de una pareja, en los tiempos que se piensa que dura una pareja y el tipo de contrato que supone el armado de una familia. Es decir, quiere decir que hay cambios desde ese núcleo familiar en casi todas las relaciones sociales que se empiezan a producir de otra manera. La competencia entra a ser una cuestión fuerte, digamos, en la lucha por los puestos de trabajo y muchos patronos de discriminación que entran, digamos, suavecitos, sin que nos demos cuenta, ¿no? Es decir, tengo un amigo en Moreno que era el secretario de planeamiento de Moreno y una vez organizó una comida en su casa y a todos los que había invitado le pide a la señora que iba a servir la comida si le puede revisar la cartera a los que vienen. Y digo, ¿cómo? ¿Qué es esto que la señora me revise la cartera? Es lo que hacen en tu barrio cerrado cada vez que la gente del barrio va, digamos, a hacer un trabajo en el lugar, ¿no? Entonces, claro, estas cuestiones que se naturalizan, es decir, que ya no, digamos, con el tiempo no le sorprenden a nadie, se aceptan como patrones de comportamiento, bueno, tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad. Y en esto el cambio educativo es muy importante, porque cada vez es mayor el porcentaje de gente que ha terminado el secundario, de universitarios que forman parte de la vida. Por lo tanto, digamos, yo no diría que es una población más inteligente, pero sí es una población más educada. Y por lo tanto esa inteligencia que está en todas las personas, de golpe tiene una capacidad, digamos, de interpretar lo que está pasando, que hace también que la población sea menos dócil. Es decir, que la gente no acepta sus roles como bien, ¿no? Es decir, y que en esto se organiza, genera, discute, plantea reivindicaciones, puja por esas reivindicaciones, y esto, digamos, hace que procesos que culturalmente se naturalizaban, ahora hay que discutirlos, hay que acordarlos, y si no, no verifican. Bueno, yo creo que también hay un punto que es, bueno, interesante para analizar, que es cómo son los cambios en el crecimiento territorial. Porque, digamos, normalmente estamos acostumbrados a una ciudad compacta. San Martín de los Andes ofrecía los patrones de comportamiento de las ciudades compactas, de las ciudades de la Pampa Húmeda, ¿no? Era una ciudad en damero, que crecía con subdivisión de lotes, densificación dentro de la misma trama, ¿no? Y esto está muy bien relatado en los libros que cuentan la historia de San Martín, cómo fue ese primer proceso de ocupación, de generación de parques nacionales, digamos, la administración, después cómo fue la creación del municipio, el juzgado de paz, los clubes, el papel que tuvo el club de esquí, digamos, como dinamizador de lo que fue después la actividad del esquí. Es decir, hay ahí, digamos, un núcleo que evolucionaba con patrones de crecimiento conocidos. Pero de golpe eso no alcanzaba. Incluso el Estado construyó sobre la barranca, digamos, las primeras viviendas sociales, medio como monobloc, o después la evolución de esos monoblocos, una vivienda, digamos, con una imagen más adaptada, digamos, al paisaje, y, digamos, el eje de la Ruta 40 empezó a convertirse en un eje de crecimiento, ¿no? Y después el eje de la Ruta del Lolog, yo me acuerdo en los 80, el Lolog era una zona de fin de semana, íbamos a hacer asado allá en Lolog. Bueno, ahora vemos que el camino del Lolog tiende a urbanizarse, tiende a pavimentarse y por lo tanto tiende a explotar, digamos, de urbanizaciones, y ahora el Jinjin, digamos, que era el otro lado de la vega, también
es ya una ruta importante, tiende a completarse, tiende a cerrar el circuito, por lo tanto, digamos, ahí tenemos 3 ejes de crecimiento importantes. Entonces ahí aparece una cosa importante. La ciudad que había evolucionado como ciudad compacta, de golpe empieza a crecer como ciudad dispersa. Y su formato de crecimiento, o sea, no es el de la trama, las casas entre medianeras, etc., sino que es como un árbol. O sea, hay un tronco, digamos, que canaliza todos los flujos y que se distribuye en ramificaciones que terminan, digamos, en cul-de-sac, por decir una. Es decir, no pasan, terminan ahí. Por lo tanto, digamos, todo lo que es flujo de transporte se va concentrando hasta que se concentra en una vía principal. Entonces, esta vía principal, digamos, empieza a recibir, digamos, estos flujos, a colapsar, ¿no? Por lo tanto, el flujo es cada vez más grande. Como el flujo es grande, adquiere un valor de localización. Entonces, quien quiere abrir un supermercado, bueno, entiende que sobre esa ruta puede tener un supermercado. Quien quiere hacer, no sé, un taller mecánico, ve que ahí todos los autos necesariamente pasan por ahí. O quien quiere vender muebles de jardín. O, digamos, quien quiere poner un colegio, ¿no? Entonces, claro, sobre esa misma ruta tenemos el tránsito de camiones, el tránsito de colegios, y colapsa. Entonces, yo lo decía esta mañana en una de las radios, pero aparece esto. Yo que elegí irme a vivir ese lugar maravilloso en la montaña, en la ladera, hoy estoy teniendo un embotellamiento de 1 hora para ir desde mi casa al centro, ¿no? Y si sigo teniendo la costumbre de a mediodía irme a casa a dormir la siesta y volver a la tarde al centro, digamos, duplico, digamos, ese flujo 4 veces. Pero claro, ahí aparece el tema, bueno, ¿qué hacemos con la centralidad? Es decir, la centralidad crece, se densifica, presiona con la construcción en altura, o distribuimos la centralidad, y ahí aparece también un debate. Fortalezco centros de barrio, donde muchas cosas de las que había habitualmente en el centro, por ejemplo ir al colegio lo puedo tener en el barrio, o ir al supermercado lo puedo tener en el barrio, o descentralizo teniendo centros especializados, como el centro hospitalario, como un centro jurídico, como un centro administrativo. Primero de los casos es interesante porque descongestiona. El segundo de los casos es paradójico, porque hay veces que una cosa que alguien hacía media hora en el centro a pie, digamos que iba al médico, se hacía un análisis, hacía un trámite y se compraba una remera, bueno, ahora tiene que ir al centro comercial que está en un lado, al centro hospitalario que está en otro lado, entonces todo el tránsito se pone a circular por todo, y todos los miembros de la familia que tienen que hacer cosas necesitan tener una movilidad, porque difícilmente el sistema de transporte público puede rentabilizar con esta cantidad de gente esa variedad, digamos, de circuitos. Pero bueno, como ven, no estoy planteando soluciones, estoy diciendo los problemas que aparecen vinculados al crecimiento. Y empecé diciendo que estos problemas no son un drama, no son necesariamente producto de la mala administración, son los problemas que acarrea el mismo crecimiento. Y porque como es un crecimiento rápido, crece más rápido que nuestra capacidad para juntar los recursos para hacernos cargo de los problemas que tenemos. Bueno, creo que era importante tener una imagen de dónde salimos, ¿no? Es decir, es muy importante en el sentido ver cómo la estructura de la propiedad, y diría de la propiedad rural, es en el fondo la matriz de todo lo que está estructurando el crecimiento. Porque cada una de estas lonjas tuvo un dueño que de alguna manera subdividió, y todos los procesos de urbanización que se dan después se ajustan a la geometría de este sistema de subdivisiones. Entonces, hoy incluso cuando aplicamos la norma, cuando aparecen las lonjas, cuando aparece el plan que hizo Capandegui, nos habla de las lonjas, ¿no? Es decir, incluso aparece una cuestión que es interesante, que es la relación entre las lonjas y las pendientes, digamos, los valles. Entonces, cada una de las lonjas organiza su propia vialidad. O sea, estas ramificaciones no conectan las lonjas entre sí. Por lo tanto, digamos, este sistema de árbol, digamos, encuentra mucha dificultad para después conectar, por ejemplo, a mitad de camino,
las terracerías que están, digamos, habilitando el acceso a cada una de las lomas. El tener un acceso principal en cada una, o si se subdivide en varias, pero casi todas tienen un acceso principal, bueno, naturaliza la noción del barrio cerrado, porque incluso los barrios abiertos tienen internamente un funcionamiento de barrio cerrado. Quiere decir que como vida cotidiana, la ciudad está teniendo dos patrones de comportamiento distintos. Por un lado, hay uno de la ciudad clásica y hay otro que es de esta ciudad, del automóvil, de la dispersión, digamos, de la casa en el bosque, por llamarlo de alguna manera, con todas las observaciones que podría hacer esto. Mismo la afirmación de la casa en el bosque, ¿no? Es decir, que es en el fondo el sueño, el deseo, digamos, que definió el crecimiento, pero que por otro lado empieza a tener todos los problemas ambientales que están. Pero bueno, este es el mapa actual, solamente que lo que le pusimos son los años en los que apareció cada loteo. Es decir, por lo tanto vamos viendo, digamos, con los distintos colores, quizá tendrían que ser un poco más fuertes, ¿no? Es decir, que nos permitan mirar de una primera ojeada cómo se fue poblando, pero vemos que, bueno, los más antiguos, que son los violetas, aparecen, digamos, con cierta lógica al azar. Es decir, dependió de las iniciativas de algunos pioneros, digamos. Después vemos que hay algunos lugares que se consolidan, por ejemplo, este lugar se consolidó como ocupación, ¿no? Y se discutió, digamos, que aparece el tema, si fue un error, no fue un error. Lo mismo está apareciendo ahora, por ejemplo, este lugar se consolida como el lugar de crecimiento actual, incluso como el lugar de crecimiento de la vivienda más asequible. Es decir, está bien, es lo más lejos, podría ser entonces, se supone, lo más barato, reproducen. Bueno, y aparece también la imagen de Bariloche, ¿no? Es decir, donde la heterogeneidad social no aparece conviviendo, sino que aparece como una segmentación social, repartiendo zonas con distintos targets, digamos, para usar la palabra de los desarrolladores, pero en todo caso con distintos sectores, digamos, que no conviven, como convivían en el centro. Bueno, cuando hablamos del crecimiento, crece el área urbanizada. Y en esto yo siempre digo que el crecimiento tiene tres fases. Uno es lo que podemos llamar extensión, o sea que aparecen nuevos loteos que se extienden, pero la extensión no es necesariamente el poblamiento. Y en muchos casos, y en San Martín de los Andes esto también pasa, la normativa ahora lo está corrigiendo, que la extensión era precaria, o sea, los que loteaban no construían las infraestructuras. Entonces, el tiempo que tenía el Estado para acompañar ese crecimiento con la construcción de las infraestructuras tenía un gap, digamos, tenía un desfasaje respecto del poblamiento. Por lo tanto, había barrios que tenían todas las infraestructuras y hay otros barrios que son barrios precarios. O no tienen agua, o no tienen cloaca, o no tienen pavimento, o no tienen gas, tienen problemas con la luz, ¿no? Entonces esto, hoy en día, al exigir construir las infraestructuras, bueno, se supone que este problema no se va a presentar de esa manera, pero encarece el costo de la tierra. Como no hay un sistema de financiamiento a un lote correctamente urbanizado, bueno, la mayoría de los trabajadores no acceden a una cuota, de otra cosa, pues nadie les ofrece una cuota, digamos, con la que puedan pagar digamos, ese lote urbanizado. Y ahí hay una paradoja, porque es hasta qué punto los bancos no creen en la capacidad de pago de los trabajadores. Porque cuando dejamos que ese proceso se dé espontáneamente, como un barrio que se ocupa sin infraestructura, después los vecinos hacen por contribución por mejor y peleando con el municipio, qué sé yo, el agua, construyen la casa, la levantan, etc. Bueno, construyeron el barrio, con mucha dificultad porque se fue improvisando, con un tema que es cruel, o sea, les llevó 30 años hacer el barrio. Quiere decir que los hijos que nacieron en esa casita vivieron toda su vida en una obra de construcción. Es decir, cuando se hubieran tenido crédito, les hubieran dado la casa y hubieran pagado mes a mes el costo de vivir en una vivienda digna. Es decir, esto no es un tema de San Martín de los Andes, es un tema del país, pero marca la importancia del crédito en la resolución y la importancia de la relación entre el valor del salario y el ser sujeto a crédito. Entonces este punto, digamos, me parece que también es muy importante mirar. Bueno, cuando hablamos de extensión y consolidación, bueno, nosotros estamos teniendo un modelo de crecimiento que es de muy baja densidad, por lo tanto es un
cuerpo obeso, o sea, consume mucha tierra, ¿no? Es decir, podría haber modelos más compactos. Y esto no quiere decir que de golpe se convierta en una ciudad de planta baja y 8 pisos. Pero, por ejemplo, alrededor de un corredor podría haber un poquito más de densidad. En algunos lugares del centro podría haber un poquito más de densidad. En un centro barrial que tenga una placita y esté rodeado de locales comerciales, los locales comerciales podrían ser la planta baja, un edificio de planta baja y 4. Es decir, y el resto pueden ser casas y pueden mantener la arboleda, pero hay algunos puntos que de golpe nos contienen casi tanta gente como el resto del barrio. Entonces, este modelo, cuando miramos las ordenanzas de urbanización, en general las ordenanzas fueron previstas sobre un producto homogéneo en cada barrio, repetido en cada barrio. No es la misma casa, pero es el mismo producto. Y la noción de centro de barrio, incluso como una parte de la ordenanza y como una parte de la transformación de barrios que son cerrados, pero que a lo mejor podrían encontrar un nuevo negocio habilitando un proceso de densificación en alguna parte del barrio que genere una centralidad. Bueno, son cosas que de golpe las planteo hoy al principio de todo el plan para que las podamos ir viendo y discutiendo. Si tienen sentido, si serían posibles, a lo mejor podemos mirar lugares donde un fenómeno de este tipo tendría sentido, ¿no? Bueno, esto también crece en la comarca de referencia. Nosotros venimos de hacer el plan para la región. Con esto quiero plantear un tema que sé que es álgido. El problema de San Martín, digamos, se toca con el problema de Junín. Hay viejas rivalidades, digamos, hay momentos en donde las dos ciudades hicieron zancadillas. La tendencia es a que las ciudades compitan, pero se podría pensar que hay esquemas de gobernanza en donde en algunos temas las ciudades pueden colaborar. El tema de cómo es la ocupación del área del aeropuerto, si es la expansión del ejido de San Martín, si es territorio provincial o, como pasa del otro lado del río, urbanizaciones de Junín de los Andes que no tienen nada que ver con Junín, pero que se abastecen de San Martín. Bueno, son temas que sería interesante que en una instancia regional se puedan pensar desde una mentalidad regional, ¿no? Es decir, Lago Hermoso, y ahora por ejemplo la ordenanza de parques nacionales que les permitiría habilitar más o menos dentro del parque nacional, o Meriquina, bueno, son lugares que no forman parte del ejido municipal, están ahí, se abastecen de la ciudad, generan, digamos, reivindicaciones conflictivas, y el tema, si quieren que se pavimente o no se pavimente la ruta de acceso, ¿no? Es decir, hay debates que yo diría no le son ajenos a San Martín. Sería bueno que pueda discutir cuál va a ser su actitud, digamos, respecto de estas cuestiones que están pasando. Pero cuando miramos cómo se arman estos sistemas de ciudades, hay lógica, porque hay núcleos urbanos, hay otros núcleos autónomos que se vinculan. Y de alguna manera hay algunos que tienen desarrollos lineales, ¿no? Por ejemplo, acá decimos el eje de la Ruta 40 tiende a generar una cuestión lineal. Si no estuvieran los parques nacionales, el camino de aquí a Villa Traful tendría un desarrollo lineal y tendríamos un camping, un recreo, uno al lado de otro, digamos, como desarrollo. Hay otros que se desarrollan como estrellas. O sea, hay un núcleo central y hacia todos los lados, digamos, empiezan a tener nuevas urbanizaciones o aldeas, digamos. Y esto, bueno, a veces cuando son en la costa generan un lado que no funciona. Hay otros que estructuran circuitos. Si, por ejemplo, cuando hay un lago en el medio, una montaña en el medio, sobre todo un atractivo en el medio, bueno, se urbaniza lo que hay alrededor. En el Lolog tiende a pasar esto. Es decir, hay varios lugares donde esto pasa. Y en general, lo que aparecen son mecanismos que combinan estas lógicas. Entonces, muchas veces para definir las infraestructuras, el ancho, la calidad, las redes, digamos, las formas de vinculación, bueno, se piensan cómo son estos diseños, digamos, que organizan la estructura de una región. Y esto, la organización de los flujos con estos vínculos pasa a ser central para la definición de cómo crecen las centralidades. Porque los que quedan afuera de estas corrientes de flujo, de transporte, de logística, de servicios, y bueno, empiezan a quedarse, mientras hay otros que empiezan a crecer, digamos, a toda velocidad. Simplemente, pues no me voy a detener en esto sería una charla en sí misma,
¿cuáles son en general los problemas que tienen las ciudades? Yo lo digo como los investigamos nosotros. En general agarramos 5 estructuras, que es cómo es el medio físico, cómo es la estructura social, cómo es la estructura económica, cómo es la estructura urbana y cómo es el sistema jurídico institucional, ¿no? Los problemas que en general presentan las ciudades, este inventario no intenta ser exhaustivo, pero nos da como un checklist. Hay ciudades que tienen problemas de localización. Por ejemplo, se localizaron un lugar que es inconveniente. Por ejemplo, Junín tiene un problema de localización. Está sentada sobre un mallín y en todas las casas tienen un pelo de agua en algún momento del año. Es decir, estos problemas de localización en general los descubrimos como relación entre la estructura física y la estructura urbana. Entonces, nosotros al hacer el checklist vamos mirando qué problemas aparecen. Hay ciudades que tienen problemas de trazado. Por ejemplo, San Martín tiene un tipo de trazado en la ciudad antigua y tiene otro tipo de trazado como un árbol en las áreas de expansión. Bueno, hay que ver la lógica de cada trazado y cómo se solucionan los problemas de trazado. El trazado ortogonal se soluciona por subdivisión y densificación. El trazado lineal es el ensanchamiento de las calles. Es decir, no siempre hay posibilidad de ensancharlas. La manera de organizar eso sería hacer circuitos. No siempre hay posibilidad de hacer circuitos. Entonces pasa a ser un problema estructural, una restricción, digamos, al crecimiento. Y cuando uno tiene una restricción, quiere decir que no va a encontrar técnicamente una solución. Va a tener que acostumbrarse a convivir con eso. Es decir, pasa a ser un problema de manejo, un problema de gestión de esa restricción, ¿no? Entonces, en muchas ciudades el tema a discutir es cómo manejamos algunas restricciones que dependen de condiciones estructurales que tiene la ciudad, de condiciones del medio, de condiciones de preservación del medio, de pendientes, ¿no? Es decir, y obviamente siempre alguien va a pensar que vencer esa restricción haciendo alguna picardía, tomando algún atajo es muy buen negocio. Es decir, en ese sentido también mantener las reglas de juego que mantienen la equidad de los negocios también es un tema que contribuye, digamos, a la convivencia, ¿no? Bueno, hay ciudades que tienen problemas de desarrollo, ya hablamos bastante de esto. Hay ciudades que tienen problemas de soberanía, es decir, que hay decisiones que tienen que ver con la ciudad y que no están en manos de la ciudad. Voy a poner un ejemplo. Entre San Martín y Junín hay un territorio que es de la provincia. O sea, los loteos en ese lugar no los habilitan ni Junín ni San Martín, los habilita la provincia. Bueno, ese es un problema de jurisdicción, de soberanía. ¿Cuál es la estrategia que tomó San Martín? Que me amplíen el ejido. ¿Cuál es la estrategia que tomó la provincia? Bueno, reformulemos la ley de urbanización de manera que se homogeneice con los códigos de urbanización que tienen los municipios, que son autónomos. Segunda alternativa, organicemos una instancia regional donde podamos discutir estas cuestiones de límites o de superposiciones, estableciendo acuerdos regionales. Y por supuesto, para que estos acuerdos se puedan hacer, tiene que haber un estímulo, que haya un fondo regional que fortalezca una instancia de diálogo regional y que lo que se decide en esa instancia de diálogo regional obtenga recursos para hacer ciertas obras o para acceder a tierra como parte de esa transacción. Entonces, bueno, estas cosas son estos temas. Por ejemplo, el problema de soberanía, uno diría los problemas, siempre uno pensaría en las cuestiones físicas, pero tiene que ver con esta relación entre la estructura jurídica institucional y la estructura física, ¿no? Bueno, hay ciudades que tienen problemas de crecimiento, hay ciudades que tienen problemas de estructuración. Esto del sistema de centro es un problema de estructuración. Hay ciudades que tienen problemas de densificación. ¿Cómo se resuelve la densificación? Es un problema en San Martín. Hay ciudades que tienen problemas de contaminación. Hoy en día a lo mejor no es ya el sistema cloacal y las plantas de tratamiento tirando sobre el lácar, pero es el pocahuyo tirando sobre el lácar. Entonces, bueno, el tema aparece, el tratamiento de residuos, o digamos, es un tema que recurrentemente va. Hay ciudades que tienen problemas de calidad. El trabajo que se hizo sobre el espacio público, que es buenísimo, digamos, el que se ha hecho, digamos, en la ciudad, bueno, justamente plantea la diferencia de calidad que tienen los espacios del área centro, lo que son los centros de barrio, o la calidad de ciertos espacios públicos, por ejemplo, las áreas verdes, ¿no? O áreas de circuitos turísticos. Entonces, bueno, este punto es importante y nos lo da la relación entre estructura económica y estructura urbana. Ciudades que tienen problemas de flexibilidad, por ejemplo, esto que decimos del crecimiento como árbol, hace que sea poco flexible los desplazamientos dentro de la ciudad. Bueno, problemas de funcionamiento, problemas de circulación, problemas de equidad,
Es decir, en la ciudad es evidente, el otro día estuve leyendo un estudio que se hizo durante la pandemia, cómo la pandemia acentuó la inequidad en, digamos, la estructura social de San Martín, ¿no? Entonces, como muchas organizaciones sociales dejaron de funcionar, se acentuaron las restricciones para entrar a algunos lugares, y entonces ahí, bueno, aparece un tema importante para eso. Hay problemas presupuestarios, es decir, cómo son los recursos, de dónde vienen, cuánto se paga, si se usa o no como mecanismo la contribución por mejoras, es decir, de qué manera se recauda y cómo es la relación entre el presupuesto, el cobro de los impuestos, el valor del agua, no sé, muchas cosas que se pueden discutir. Hay problemas de legitimidad, es decir, hay muchas veces que los gobernantes o los representantes tienen problemas para expresar su representatividad y esto se expresa ciudadanamente, es decir, parecen diferencias políticas, pero también diferencia en la manera de observar la gestión. Hay ciudades que tienen problemas de gobernabilidad, yo no diría que San Martín tiene problemas de gobernabilidad, pero, digamos, en muchas ciudades este es el problema que ya no pueden manejar. Y hay muchas ciudades que tienen problemas de descapitalización, o sea, están perdiendo el patrimonio que tienen, el valor de las infraestructuras, etc. Ya voy a ir cerrando, les pido disculpas que tengo más texto que imágenes, ¿no? Pero, digamos, los problemas de las ciudades pueden tener tres motivos, si hacemos este barrido de problemas, que responden a cuestiones estructurales que necesitan respuestas estructurales. Ahora, en general estas respuestas estructurales son traumáticas, ¿no? Por ejemplo, decimos, la posibilidad de deslave sobre el valor, ¿no? Es decir, bueno, técnicamente son difíciles, son caras, hay algunos que alguna vez plantearon desplazar a la población y esto ha quedado probado que es prácticamente imposible. Entonces, bueno, por otro lado sigue creciendo, entonces ahí, digamos, hay un problema estructural que cuando uno dice, bueno, le voy a buscar una solución, bueno, no siempre la solución es posible. Quiere decir que hay cuestiones con las que vamos a convivir, es decir, porque en el fondo podemos hacer algunas soluciones, tratar de que no sucedan los temas más graves, no sé si es el caso lo del abandono. Creo que es un tema que hay que discutir, digamos, cuál es la manera de solucionar el tema. Yo creo que en este momento están encarando con la JICA estudios serios para pensar estas cosas. Pero, bueno, hay muchos problemas con los que se debe convivir. Por ejemplo, yo diría, el tema de la ocupación de La Vega, es decir, bueno, es un tema que alguna vez se decidió no ocuparla, pero igual se ocupó. Y que, digamos, se decidió... digamos, ahí está la estructura de la propiedad, digamos, en el que subyace todavía en el tema de La Vega. Por lo tanto, se definió una ordenanza, pero aquellos que se sintieron perjudicados por esa ordenanza han seguido presionando y por lo tanto se convive con esa presión. Y esa presión con lo que especula es que alguno afloje y, digamos, lo que no se podía hacer se pueda. Y, bueno, entonces en este momento, por ejemplo, la ordenanza yo creo que está totalmente en discusión, porque incluso permite un nivel de ocupación que no es el que se había acordado socialmente en su momento. Y la pregunta es, ¿tiene que ser más permisiva, digamos, la normativa en La Vega o es un valor a preservar y, digamos, el momento de reconstruir un acuerdo social respecto a qué se puede hacer o qué no se puede? O encontrar una fórmula que permita algún tipo de, digamos, de ocupación, pero garantice, digamos, la preservación, digamos, el mantenimiento del medio, la cualidad del medio, sobre todo como reserva hídrica, digamos, que es la primera cuestión central. Y este tema que estos temas con los que se convive generan tensiones, desajustes, rupturas de equilibrio, ¿no? Que suelen ser desplazados de la agenda por otros temas que aparecen como más urgentes. Uno tenía ese tema en el orden de prioridades y de golpe, bueno, como no va siendo crisis, digamos, aparecen otros que van no teniendo, y entonces, digamos, uno se va acostumbrando, va aflojando, digamos, el cuidado de esas cuestiones y de golpe vemos que se producen transformaciones. Hasta que esos temas hacen crisis y resulta imposible coincidir con ellos y pasan a ser prioritarios en la agenda, ¿no? Por ejemplo, hay una inundación, hay un deslave, hay una peste, hay un incendio, ¿no? Es decir, entonces, bueno, acá estábamos acostumbrados a convivir con un riesgo de incendio porque nunca pasaba, pero de golpe un día una lengua de fuego empezó a entrar cerca de la ciudad. Y ese día, ¿qué hicieron? ¿Cómo no lo tuvimos en cuenta? ¿No? Entonces,
estos temas son los que siempre requieren anticipar. Es decir, tener una mirada técnica, tener una discusión, tener una evaluación de los costos, tener una evaluación de los beneficios, construir un acuerdo social, y ese, digamos, es, si quieren, el problema de un plan. Acá hicimos un cuadro de los planes que se han hecho en San Martín, ¿no? Y de golpe es interesante esto ver que es una ciudad que ha sido planificada muchas veces, ¿no? Entonces, en el 96 aparece una asesoría técnica sobre directrices que hace Capandegui y Espresta, ¿no? Y en general es un plan muy bueno, tuvo mucha participación, muy a menudo hay gente que refiere esos planes. En el 2003 se hace un nuevo plan que hace Ana María Mayol con la colaboración del Izaguirre sobre análisis de la ampliación y anexión de jurisdicción provincial al municipio. Hay otro plan en el 17, plan estratégico del 2030 de Mónica Giglio con la UBA, digamos que realizaron otra reflexión. Lo que quiero mostrar con esto es que deberíamos meternos, digamos, en el plan, porque después aparecen, digamos, perdón, no estoy pidiendo todos acá, pero aparece el plan del espacio público, creo que por acá también está, aparece otra propuesta de expansión del ejido. Lo que es interesante, y esto en todo caso lo vamos a analizar después, no en esta charla, sino en el tiempo del plan, es que casi todos los planes señalan las mismas cosas. Es decir, casi todos empiezan a señalar el tema de la vega, el tema de cómo se modifica el centro, el tema del sistema de centros, el tema de la ruta 40, el tema del camino al Lolo, el tema de la vega, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Es decir, que o son problemas estructurales, o son problemas con los que vamos a convivir, y todos los planes lo que dan cuenta es cómo va evolucionando esta convivencia con estos problemas que no son estructurales, digamos, son problemas que forman parte de nuestra lógica de ir avanzando. Y ahí la pregunta es si estos problemas en general tienen que ver con el crecimiento, cómo podemos acelerar la manera como acompañamos el crecimiento y cómo gerenciamos estos problemas. Es decir, hasta qué punto los acuerdos se sostienen, y, digamos, de qué manera, bueno, es necesario hacer como una recontratación interna de la sociedad alrededor de los compromisos que se analizan alrededor de un plan para una etapa concreta, que por lo que vemos, por la periodicidad de los planos, no son periodos tan largos. Porque en una ciudad que crece tan rápido, bueno, cada 5, 7, 10 años hay que revisar lo que pensábamos hace 7 años, mirar cómo se presenta ahora la realidad y meterle para adelante. En esto es bueno que los planes coincidan más o menos con el momento en que hay un censo, porque es cuando hay buena y nueva información, y digamos que podamos poner en duda si las decisiones fueron buenas o si hubo malas decisiones. ¿Qué pasó en el medio? Si abandonamos decisiones, si aflojamos, si a lo mejor teníamos una decisión que era incorrecta, es decir, que produjo efectos no deseados, y desde esa perspectiva mirar una trayectoria y encontrar dónde están los agujeros. Yo me atrevo a decir una cosa, no me lo diga en público, pero hoy digamos, está claro que el tema del Tribunal de Cuentas es un tema serio, porque, digamos, si el Tribunal de Cuentas perdona a todos los que no cumplen con la ley es de faltas, es un alaparado caído. Entonces, con todo respeto por la persona que tiene ese rol y el sistema de presiones que deberá sostener, pero desde el punto de vista del plan uno podría decir que en ese lugar hay un problema. Es decir, que muchas de las cosas que suceden porque el municipio no puede ejercer el poder de policía, y cuando lo ejerce, digamos, le habilitan, digamos, en el paso que sigue. Sobre esto, bueno, podríamos seguir, digamos, analizando responsabilidad, etcétera, y no es la idea acá de andar con un dedo señalador, pero hay cosas que resultan muy evidentes, porque en general del ejercicio del poder de policía nadie quiere hablar, y diría nadie lo quiere ejercer, porque es mala onda. Un tipo que está de inspector en un pueblo donde no tiene un gran tamaño y convive con todos los tipos a los que está multando, y bueno, claro, es complicado. Pero me parece que eso, digamos, forma parte de los compromisos. Perdón, Freddy, ¿te puedo sumar algo en este punto clave? Que yo creo que uno de los problemas también es cuando se enfoca ese poder de policía, en realidad
el control no tiene la capacidad de avanzar, ¿no? Otra vez nos juntamos con el director del Colegio de Ingenieros de Buenos Aires, por ejemplo, y uno de los datos que ponía arriba de la mesa es que el promedio nacional de aprobación de planos para ejecución de una obra son 2 años. Entonces, me parece también que hay que ver un poco para adentro y decir, no puedo decirle a una persona que quiera hacer su casa, que en 2 años tenés que esperar para la legalidad si no te aplico el poder de policía. Te digo una contraparte de eso. Si cada barrio tiene una ordenanza distinta y las ordenanzas tienen una capacidad de interpretación enorme, y bueno, si cada decisión supone meterse en ese mare magnum de interpretación. Si las ordenanzas fueran cortas, simples y tajantes y más o menos homogéneas para la mayoría de la ciudad, digamos, estos tiempos se acortarían. Claro, pero ahí viene otro tema. Por ejemplo, un exdirector de planificación dice que el uso y costumbre de San Martín de los Andes es hacerlo mal, esto que decís vos, ir a la multa, para no esperar esos 2 años. Ahora, dentro de nuestra Constitución, el uso y costumbre también es válido por la inoperancia del Estado, ¿no? Porque ahí hay unos temas... Podemos decir que el cimiento de la ciudad, la cultura del plan, digamos, va generando una cultura de la organización, digamos, un cambio en los patrones de comportamiento, de la tolerancia de los otros frente a las cosas que esto que pasa, y también de lo que uno que está buscando un atajo sepa si el atajo es previsible o no es previsible, ¿no? Muchas veces va a pedir una cosa, no se la autoriza, pues no va a esperar un tiempito a ver si cuando cambia el intendente luego se la autoriza, ¿no? Es decir, entonces estos puntos, digamos que es, digamos, cómo una sociedad establece un pacto, que es la disciplina de alguna manera. La disciplina, en tanto sabe que garantiza la equidad y que la disciplina fortalece y garantiza la existencia de estas cosas. Pero cuando esto no pasa, el que se ve perjudicado considera que las reglas del juego no lo contienen y por lo tanto, digamos, se toma la libertad de no cumplirlas. Y ahí es donde aparece, digamos, yo creo, el papel de la justicia. Que, digamos, la justicia es la que ejerce con mayor rigor la fuerza. Es decir, porque muy pocos actores están permitidos para usar la fuerza. Pero la justicia es el poder del Estado que, digamos, más habilitado está para usar la fuerza, ¿no? Es decir, entonces, bueno, ahí hay una cuestión, digamos, son las cuestiones que hay que discutir. No solamente cuántos metros se pueden construir o cuál es la vialidad que hay que construir primero. De golpe está interesante esto, poder poner en relación la vialidad que hay que construir primero, dónde se puede lotear y dónde no se puede lotear, con el establecimiento de reglas de juego, con compromisos sociales, con contratos sociales. Y esto es, digamos, esto es la democracia. Es decir, que no significa que hay unanimidad, sino que hay un método por el cual, digamos, se procesan los disensos. El tema es lo que no está claro, hay un método para procesar los disensos, y que se vota. O todos votamos, o los representantes votan, pero esa es como la regla del juego. Yo creo que se mezclan. Bueno, evidentemente... La vivienda es un derecho, tendría que estar por encima de varias otras cosas. Bueno, está claro, claro. Bueno, pero entonces digamos, como ven, nos vamos metiendo un poco en temas, y que los temas son, digamos, los temas de la realidad, digamos, los temas sobre los que hay que discutir, ¿no? En general aparecen con el crecimiento nuevos problemas y nuevas conflictualidades. La experiencia de los viejos problemas que fueron encarados y resueltos, la persistencia de viejos problemas que no logran resolver y se mantienen como amenaza, y viejos problemas que se han naturalizado y han pasado a formar parte del paisaje. Ya no se los reconoce como problemas porque todo el mundo se acostumbró a no verlos, ¿no? Es decir, y esto muchas veces hace falta justamente concientizar sobre ciertas cuestiones para que vuelvan a aparecer en la discusión y en la agenda. Y en esto los planes ayudan, porque como, digamos, la gente que trabaja en estos planes no son vecinos de la localidad, o sea, no tienen compromisos, digamos. Bueno, es una mirada externa que de golpe, así como puede equivocarse en lo que mira, y está bueno que los planes sean participativos para que le diga esto que vos estás mirando así, no es así, en otro caso tiene una objetividad que me pueden mirar
digamos, como un médico mira a un paciente. Le mira los síntomas, le dice, mira, si estás amarillo, vomitas y te duele por acá, tenés una hepatitis, digamos, tenés problema de hígado. Es decir, los síntomas te van hablando de ciertos problemas estructurales. Y para tratar eso no hay un solo camino. Puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Esta es la discusión que nos gustaría, digamos, que podamos tener en estos meses y en esto, digamos, un poco la charla de hoy es como una invitación a que participen, digamos, es decir, que traten de estar al tanto de cómo nosotros vamos a tratar de ir comunicando cómo, digamos, cómo va avanzando la evolución del plan y cómo va avanzando las instancias que podemos estructurar, digamos, para construir los acuerdos. Piensen igual que el plan es como un tinglado, ¿no? Que se monta un escenario donde se simula, digamos, las relaciones sociales, se toman decisiones sobre ese escenario, sobre esa realidad representada y, digamos, después se desmonta el escenario y queda el sistema de relaciones como fue planteado y acordado. Es decir, así que bueno, muchísimas gracias. No sé si quedó, tampoco sé cómo es el manejo del tiempo, en esto no quiero abusar. Bien, me meto yo, Néstor. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, siempre me toca el papel ingrato de ser el que modere esta parte. Hasta las 8 creo que tenemos tiempo, después la universidad nos tira los perros. No está está Verónica. Verónica, iba a estar Verónica, son las autoridades de la universidad. Y yo en este momento que estamos pasando con el ataque que se está sistemático contra las universidades. La dueña de los perros sería. ¿Perdón? La dueña de los perros. La dueña de los perros. A las 8 suelto los perros. Yo pensé que no estaba, por eso lo decía. Bueno, puedes tirar, no sé. Ariel es el rector o director. Director de Krugman, no, pidió disculpas, no pudo estar para la inauguración, digamos, para la apertura de la charla, pidió disculpas. Está también la autoridad Verónica, que nos da una palabra de inicio. En este momento están atacando a las universidades, es importante que decidirlo, por eso también es una decisión política de la Secretaría del COP, en la cual Martín es el secretario, soy el subsecretario, hacer estas actividades en la universidad pública justamente en esa línea. Así que quiero que Verónica entonces la apertura, que esto en otra charla, bueno, lo explicará. Bueno, sí, me expuso al director que está en Neuquén, en Consejo Superior, y bueno, me había dado la autoridad para dar la bienvenida a ustedes. Nuevamente nos encontramos. La verdad que para mí es un gusto cuando yo llego al aula y veo ya caras familiares y que ya hemos pasado por procesos. Me gusta porque el COPE nos trae debates interesantes que nos debemos y que elijan la universidad pública para darlos es para nosotros muy, muy especial. Síganlo haciendo porque es un poco la función que queremos reivindicar, siempre estuvo y por alguna razón que tiene un poco que ver con lo que comentaba el disertante, pasó a segundo plano nuestra universidad en la sociedad de San Martín y bueno, por suerte hay personas que piensan en nosotros hoy más que nunca y que está, digamos, actualmente en vista y disposición que estos espacios los ocupemos realmente, que los utilicemos para darnos el debate en desarrollo territorial, que es algo que a mí en particular me apasiona y que me parece súper interesante. Pensaba cuando ingresé tarde, les pido disculpas, teníamos otra charla en simultáneo, por eso estaba cerrando esa y vine acá cuando antes pude. Y lo escuchaba, ¿cómo es su nombre? Alfredo. Alfredo, lo escuchaba y yo sentía como que estábamos en una sesión de terapia, ¿no? En un momento decía, uy, vinimos como que a ver cuál es nuestro diagnóstico y bienvenido sea, porque bueno, es un proceso largo, pero que hay que darlo y que bueno, en definitiva va a terminar siendo para el bienestar de la sociedad. Me hizo pensar mucho en los niveles de confianza entre los actores dentro del territorio y que me parece que hay algo que mirar y que evaluar en San Martín en particular para ver cuánto confiamos en el otro, ¿no? No solamente en las instituciones, sino en mi vecino, en la institución pública que tenga en el barrio, en
actores de diferentes índoles, ONGs y demás, y que por ahí me parece que tenemos que trabajar, y ahí tenemos que trabajar todos desde donde nos toque, en bueno, cuán confiable soy yo como persona para brindarme a la sociedad y poder aportar desde mi lugar algo que sea beneficioso para el resto de los ciudadanos, ¿no? Decía, Aristóteles contaba, ¿no? Que las galletitas ahora de la fortuna que aparecen "Conócete a ti mismo" como un eslogan, en esa época los griegos no solamente se quedaban con esa frase, lo que pasa es que estaba ya inserto en la frase, es el "conócete a ti mismo", es porque debemos conocernos a nosotros mismos, pero la segunda parte de la frase es sumamente interesante porque justamente habla de la sociedad. Conocerse a uno mismo para saber en qué es útil, para así ser útil para los demás. Fíjense qué importante, ¿no? Y como uno tranquilamente dice, no, bueno, mientras yo esté bien, todos estamos bien. No, no es así. Si yo soy súper espectacular, mismo acá pasa, ¿no? Si estamos llenos de expertos, pero esos expertos no se dan a la sociedad donde están insertos, y bueno, difícilmente sean útiles para la sociedad que los está acogiendo de alguna manera. Así que te agradezco nuevamente en tu nombre y a tu equipo por habernos elegido para nuevamente charlar sobre estos temas, y obviamente pueden debatir ahora y conversar hasta las 8, ¿no? No, con gusto me quedo mucho y comparto con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Vamos a hacer unas preguntas breves, pues somos muchos y muchas, así que bueno, estoy acá, me dicen y yo tomo nota. Supongo preguntas las pueden hacerse a Alfredo, pueden hacérsela o pueden. Bueno, ¿qué quieran hacer? Va, hagan lo que quieran. Tili. Una cosita que recién se lo comentaba él. Nosotros acá en realidad más que aldea nos gusta llamarlo pueblo. ¿No, Rosita? ¿Dónde está? No, porque no me acuerdo quién fue. ¿Quién fue? ¿Bullón? ¿Fue Bullón? Escúchame, ¿vos te acordás, Rosita? Sí, cuando vinieron los Entrepreneurs. Eso, bueno, hubo uno de los estudios así que fue Entrepreneur. Vinieron ellos le pusieron la marca no creo que ellos en el plan, no, anterior. Antes, de acuerdo. Vinieron y dijeron como, después de hacer todo un estudio, llegaron a proponer que San Martín de los Andes era una aldea de montaña con un centro de esquí. Y nosotros decíamos aldea, ¿viste? Porque es como una cosa que viene de Europa, ¿viste? Acá toda la gente, los pobladores, todo va por el norte de Neuquén, por todos lados le dicen pueblo. Bueno, eso. Gracias. Su nombre, Zaguirre. Eduardo. Sí, el tema de la tolerancia al lecho consumado y la planificación. O sea, es altísima la tolerancia al hecho consumado en general, no solo en este pueblo, no aldea. Y cómo se puede establecer dentro de una planificación, o sea, qué herramientas se pueden encontrar dentro de un plan, que haya habido tantos, para ponerle un tope o revertirlo. Acá hay un caso que es crítico, ¿no? Que es Caleuche. Es una normativa previa que autorizó un barrio que no tiene nada que ver con la topografía, no tiene nada que ver con el trazado, digamos, es gigante, localizado en un lugar que es como una ciudad aparte, digamos, y que en una situación irregular, y donde aparecen todos mecanismos jurídicos que permiten, digamos, bien. Pero bueno, ahí justamente es donde queremos ver incluso qué ingenierías, digamos, administrativas hay que permitan tratar esta cuestión. O sea, hoy en día están vendidos la mitad de los lotes, de que hay una situación que es de los lotes no vendidos, hay otra situación que es de los propietarios pero que no han construido, y hay otra situación que es de los que han construido y viven en el lugar y que seguramente quieren seguir viviendo ahí. Es decir, entonces, bueno,
la solución fácil no es posible. Es decir, bueno, hacemos marcha atrás con el loteo. Hay fideicomisos que permiten, por ejemplo, permitirían reparcelar con otro trazado, reformular el trazado cuando un trazado es malo. No sé, ahora justamente acaban de desarrollarse 2 informes sobre la situación de Caleuchi, vamos a tener una reunión, tenemos un tiempo para pensarlo. Lo que yo trataría de hacer ahora, yo no sé si se puede, es si pudiera haber algún marco normativo que impida seguir vendiendo mientras se resuelve la situación, así como muchas veces hay marcos normativos que dicen, bueno, las ordenanzas quedan congeladas dentro de un tiempo hasta que se establezcan nuevas reglas de juego, porque si no, mientras se están discutiendo las reglas de juego, la gente empieza a pedir permiso de construcción de las cosas que después no se van a poder hacer, ¿no? Entonces, con estas cosas habría que ver, incluso hay que ver si políticamente son viables, digamos, ¿no? Entonces, prohibir expresamente las excepciones. Bueno, eso... O sea, una norma que, si existe, si hay experiencia, usted que está en tantos lugares, una norma que prohíba, un artículo de la ordenanza que prohíba las excepciones. En general los códigos lo que hacen es, para modificar un código, o una parte de un código, pedir mayorías especiales. Eso es un mecanismo estable. Ahora, la excepción, es decir, que es para que a una parcela le permitan hacer algo que todas las otras no pueden hacer, yo digo es ilegal y podría decir que es nulo. ¿Por qué? Porque todo el argumento jurídico de los códigos se basa en 3 principios, que son la razonabilidad de la norma. Es decir, que en general la sanción de una norma tiene que tener un documento técnico que explique por qué es de esa manera y no de otra, que se está proponiendo. Porque está estableciendo restricciones al dominio y eso es muy grave. La segunda cosa es la publicidad de la norma. Si todo el mundo tiene que saber cuál es la norma, el tipo que va a hacer y los que están alrededor que van a ver lo que está haciendo. Por ejemplo, no sé, hay una cuadra acá donde es decir, se están haciendo, no sé, los edificios que nos diría, bueno, no es lo que dice el código. Y la tercera cosa es la igualdad de la ley, que es la más importante de todo. Es decir, uno puede definir parámetros dentro de una zona, donde hay muchos que van a estar delimitados por... No puede definir parámetros para una parcela, porque cualquiera de los otros podría decir, yo exijo que me permitan hacer lo mismo que le permitieron a esa parcela. Entonces, en general, en rigor, uno podría decir que las excepciones no son legales, aunque en todo nuestro país son una práctica corriente. Y, digamos, son pocos los casos donde se hacen presentaciones jurídicas, porque el que se opone a una excepción tiene que poner el cuerpo, digamos, tiene que hacer una causa civil, ¿no? A menos que acuse a los que han hecho la excepción de una causa penal, que es mucho más difícil de saber. Entonces, el punto, en rigor, yo creo que la cultura de las excepciones es muy perversa. Y en esto hay una frase que es de Botana, que dice que la corrupción, digamos, la coima, es el gobierno de los ricos. ¿Por qué? Porque si sos rico podés pagar no cumplir la ley, mientras todo el resto de los mortales están obligados a cumplir la ley, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay, socialmente, es muy importante que este tema esté presente y que haya, digamos, también un control de los responsables, pero también un control social sobre eso. Y esos conceptos que usted dio, es extraordinario. Chaya, por favor. ¿Podrían formar parte de una especie de preámbulo del plan? Los libros de... Una suerte de Deberían estar todos re claros. Bueno, pero cuidado, y así como hay excepciones, hay ordenanzas que son demasiado complejas, que es lo que que entonces tienen un porcentaje de interpretación muy grande. Cuando hay interpretación, en realidad se debería hacer una jurisprudencia de la manera como se interpreta eso, de manera que todos los casos se interpreten de la misma manera. Eso en general no se hace y la interpretación pasa a ser un camino, digamos, también. Pero, digamos, a veces por error, por omisión o por astucia, digamos, y en eso hay que decir que muchas veces mi gremio, digamos, el de los arquitectos, se convierten en unos grandes expertos en cómo meter la mula al código. Es parte del oficio. Es más, hay una cosa que es más grave, que es que le proponen al cliente, yo te saco tantos metros más, ¿no? Y esto... De hecho, no se le ocurre al cliente que me lo... Claro.
Y eso, en eso los colegios profesionales deberían sancionar las excepciones también, que no lo hacen. Bien, tengo muchas manos. Estaba Germán, después Laura y después sigue para allá. Volviendo al tema del desarrollo, yo entiendo que Caleuche es parte de una gran etapa histórica. Lo mismo que esto que vos llamás lonjas, en su tiempo fueron entregados gratuitamente como zonas rurales y pues hicieron grandísimos negociados. En un momento el ejército reemplazó a los que estaban en las lonjas, al principio de la fundación del pueblo. Claro, y después se los devolvieron. Vos nombrabas un poco como que el que se va del pueblo se va a las laderas donde la cuestión ambiental habla de que el grano tiene que ser de 1200 metros, ¿no? Entonces excluye a todo el sector popular, no va a las laderas de country, sino que va al basurero y a las canteras, ¿no? Para aquel lado el lote de 200 metros. Yo, igual, Freddy, para mí hay algo que tiene que aceptar también el Estado, para mí es la culpabilidad de no generar los métodos de desarrollo para que la gente pueda desarrollar. O sea, el que se va a Caleuche a vivir sin agua, sin luz, lleno de tierra, con 3 chapas, ese no tiene otro lugar. ¿No? Lo mismo que las tomas. ¿No? Todo Chacra 4, hay lugares que se inundan y se llenan de caca. Bueno, no es que ellos están incumpliendo una norma y tenemos que ir con poder de policía, es lo que yo creo. A mí me parece que la gran parte del problema es que el Estado no genera los medios para el desarrollo. O sea, el trabajador no tiene lugar donde instalarse. No hay lugares potables para el desarrollo. Se ve con vivienda, ¿no? También se hizo todo un esquema para poder vender un lote, comprar 2,5 hectáreas, poder desarrollar 200 casas. En un año estamos de chamullo con la familia, bueno, no pudimos abrir un camino. Por la normativa PIC, la normativa PU, el una cantera, el relleno del basurero, todo junto ahí, ¿no? Sin embargo, no podemos avanzar. Estamos hablando del Estado contra el Estado, ¿no? Más allá del privado. Los tenemos privados, infinidades de años, sin factibilidades, sin nada, sin poder generar ese desarrollo del pueblo. El pueblo va a crecer igual. Si no, el Estado no genera la posibilidad y la gente hace lo que puede. Va y se mete en Caleuche en una carpa, va y se mete en la ladera con la piedra arriba con riesgo de muerte, que vos mismo dijiste no se puede trasladar, porque es tanta la necesidad, y bueno, pero entonces tengo que vivir abajo de una piedra porque no hay otro lugar. Entonces ahí la pregunta es si la vivienda realmente es un derecho y está por encima de otras cosas, ¿no? Y si el Estado tiene la responsabilidad de planificar esto que vemos, el desarrollo, bueno, y seguimos con los planes, ¿no? Lo decía antes, ¿cómo hacemos para pasar el plan a la realidad? Porque la realidad nos pasa por arriba. Entonces, fácilmente, es re fácil decir, no, bueno, que no crezca más San Martín, como Salvo he escuchado en varias charlas, no puede crecer más, el problema de San Martín es la demografía. Cualquiera que hace, tenemos que ir con poder de policía, y a mí me parece que por ahí no es el camino, ¿no? Yo creo que el problema es que falta una cloaca, no que la gente hace caca. Y por otro lado veo que acá se especula un montón con normas ambientales, pero vos vas a Neuquén y es tierra de sacrificio, ¿no? Podemos contaminar el lago, podemos contaminar las napas, podemos explotar la tierra, generar fracking, que ya sabemos que contamina todo. Entonces yo ahí veo como que hay algo que no me termina de cerrar en el desarrollo, ¿no? Que no cuadra, me parece a mí, porque exigir con un poder de policía sobre trámite, que vos no le das la facilidad de hacerlo, y por eso el director te dice, y el uso y costumbre, hacelo mal, porque si te pones a esperar el trámite. Nosotros tenemos un lote, hace más de 2 años que estamos en trámite, ya gastamos más de $10.000, armamos los Avengers técnicos, y seguimos de palabra. No pudimos ni hacer un galpón en 15 hectáreas, ¿no? Por querer hacerlo bien. Si vemos alrededor como hacen todos los galpones, y nosotros queremos hacer la cosa bien, no empezamos. Pero digo, si nosotros pensamos en ese poder de policía, en lugar de pensar en el desarrollo real y la planificación de cómo crecemos, el pueblo crece igual, nos guste o no. ¿No? Entonces, algunos datos que me gustaría para servir de marco esa reflexión, y voy a hacer una advertencia. Es complicado, digamos, escabullir, digamos, que estamos en un contexto electoral, ¿no? Pero, digamos, esta es la situación de los municipios que no tienen red eléctrica en la Argentina. Estos son los hogares sin gas natural. Estos son los hogares sin red cloacal.
Entonces el sistema de ciudades es la distribución de lo que es salud y educación, ¿no? Si vos ves las condiciones de inequidad totales, ¿no? Esto es, yo creo que es más importante, el nivel salarial. No sé cuánto es el valor del salario, digamos, en el país, cómo está distribuido territorialmente, ¿no? El índice de vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, digamos, tengo dos reflexiones, ¿no? Es decir, coincido con lo que vos decís. Estamos en este país. Y en este país no se hace más obra pública. Se cerró el ENOSA, que era el que financiaba los programas de agua y cloaca. Bueno, son muy comunes el tema de la educación, la salud, etc. Y no hay plata, digamos, ¿no? Entonces, está claro que hoy en día... Sí, igual hace 20 años, ¿no? Que estamos... Sí. No, yo lo que estoy mirando es simplemente el resultado, ¿no? Sí, pero es que estamos así hace... Sí. Creo que 20 Correcto. años o más, ¿no? Sí. Igual lo que decía al principio, ¿no? En San Martín estamos en un lugar donde todas estas variables serán mejor en términos... 3 plantas de tratamiento subsidiadas sin poner un mango de la ciudad. Son presencias del Estado. Entonces, bueno, digamos, en esto sería, digamos, la observación, es decir, que hay cuestiones que se resuelven, se discuten y se tensan, digamos, a nivel local, pero hay otras cosas que dependen de condiciones económicas, de la macroeconomía, de las políticas generales, etcétera, que, digamos, también forman parte de la discusión, ¿no? Laura. Yo quería hacerte una pregunta. Teniendo en cuenta que la tierra es un recurso finito, yo tomo lo que decías en cuanto a la posibilidad de hacer, quizás, digamos, adyacente a las vías principales, elevar las alturas, crear situaciones, creo que hablaste algo de un círculo, crear situaciones de espacios comunes y bajar la escala hacia adentro. Es decir, ese tipo de situaciones que además brinda ese espacio, no para uso propio, sino para uso urbano, digamos que cambia los paradigmas de lo que se ve y tenemos este tipo de situaciones, va a ser tenido en cuenta, va a ser zonificado, va a estar dentro del código de planeamiento. Bueno, vamos a tratar de que el código facilite esas cosas, ahora siempre depende de quién tenga la iniciativa. Seguramente hay algunos casos donde el Estado tendrá la iniciativa de armar una plaza, armar un centro, etc. Y el código acompañará con constructibilidad. Y hay otros que dependen de la iniciativa de los propietarios de la tierra si es que quieren que se desarrolle un centro de ese tipo dentro del territorio que ellos controlan. Me estoy refiriendo básicamente a los barrios, cuando de pronto vos decís, bueno, una casa de baja escala que tiene su propio terreno de uso individual, se rompe ese paradigma y empezás a tener espacios verdes de uso comunitario. Yo tengo una vieja discusión con eso en las grandes ciudades. Viste, donde el paradigma en la casa con jardín aparece como alternativa, digamos, el paradigma en la casa con parque, o con parque y club dentro del parque. ¿Cuál es la diferencia? En el parque se socializa. O sea, en el parque te encontrás con una chica y te pones de novio, en el parque los chicos juegan con otros chicos, en el parque el hijo de un portero juega con el hijo profesional. Es decir, estas cosas son, digamos, las que hoy, como el patrón de urbanización, al revés, segrega, disgrega, este miedo. Y entonces en la agenda, digamos, en lugar de deporte, recreación, cultura, tenemos seguridad, ¿no? Es decir, porque justamente unos tienen miedo de otros, ¿no? Es decir, entonces, estos puntos tienen que ver con el soporte físico, pero tienen que ver cómo el soporte físico contribuye a reformular las relaciones sociales. Laura, un segundito, pues si dejemos hablar a otro, perdón. Usted me había pedido la palabra, no sé, no me acuerdo su nombre, pero había dicho. Federico Sabana. Por un lado quería agradecer a todos los que organizaron esto y su presencia acá. Creo que San Martín de los Andes necesita urgentemente un plan de reordenamiento para que los privados sepamos a qué atenernos, Claro. para que, digamos, la municipalidad tenga las herramientas para resolver las cosas en tiempo y forma y no que tengamos que pasar todo por el Consejo Deliberante y que nos sobrecargamos de trabajo, tampoco están para eso. Yo quería hacer una pregunta concreta, la verdad que no lo entendí de la posición que usted dio.
¿cuáles son los alcances de la contratación, digamos, que hizo la provincia con usted como consultor? Digamos, ¿cuál es el objetivo primordial? Comitente es la Universidad de Villa María. Es decir, nosotros como equipo técnico conformó este equipo, convocó una serie de profesionales de Buenos Aires, de Ríos, el equipo de Mar del Plata. Pero ¿cuál va a ser el resultado de la contratación? Sí, pues seguimos con alguna gente de acá. Sí. Es decir, estamos primero haciendo un diagnóstico, segundo haciendo pronósticos, digamos, proyectando las variables hacia adelante. Después mirando cuáles podrían ser, en función de ese pronóstico, un escenario deseable hacia el donde apuntar. En realidad nosotros no somos partidarios de tener un único escenario, sino de tener varios escenarios, de ver distintas combinaciones que se pueden dar. ¿Por qué? Porque no es solamente cuestión de trabajar sobre el deseo de algo que a lo mejor después no se da, sino que a lo mejor las variables se combinan de una manera que no nos parece buena, pero es el escenario que está, y digamos, esa variable en muchas cosas se nos impone. Pero siempre es bueno saber si el escenario que se presenta es esto, ¿qué deberíamos hacer? Si es este otro, ¿qué deberíamos hacer? Si es este otro, ¿qué? Y obviamente hay escenarios que son más fáciles de construir un acuerdo social y más próximos a las herramientas que tenemos para apuntar hacia ello. Entonces, una primera instancia es una mirada estratégica, digamos, de cómo puede ser la evolución de la ciudad a cierto plazo, a cierto horizonte plano. Como cosa específica, el intendente nos pidió, y esto formó parte del contrato, que, digamos, después de la experiencia de los planes, que muchos tuvieron problemas de implementación, dice, bueno, a mí me es mucho más útil que esta reflexión general tener algunas cosas concretas, como por ejemplo una estrategia de movilidad. Es decir, mirar el tema vial, mirar el tema del transporte, tener un plan maestro de movilidad. Y lo mismo nos dijo respecto de tener unos criterios centrales de infraestructura, digamos, y por lo menos... Estamos al límite de infraestructura, claro. San Martín. Sí. Todavía estamos en Disney, como usted dijo, claro. no dijo Disney, pero bueno. Sí, está claro es esto, que pero se termina. Al ritmo que está creciendo hay que ver cuáles son las obras que hay en él y cómo se pagan. Es un adolescente que le queda chica la ropa todo. Claro. ¿Cómo la paga y quién la paga? Es decir, por ejemplo, si el cobro del agua incluye un porcentaje de cobro de la extracción de la red. ¿No? Entonces, bueno, en eso hay temas a discutir. Con el digamos, aparece también una discusión sobre lo que es si tienen una ampliación. Es decir, en general las empresas están contentas de poder prestar el servicio a la totalidad hoy, ¿no? Y en general la población lo que dice, bueno, hoy estamos, pero lo que viene va a ser una catástrofe. Entonces ahí en esa tensión, y ese es el momento de empezar a tener, si querés, un banco de proyectos, es decir, identificar proyectos y tener proyectos en cartera, cosa de ir gestionando los recursos. Muchas veces, lo hablábamos esta mañana, muchas veces hay recursos, por ejemplo, en BID, del Banco Mundial, y no tienen proyectos. Sí, entonces, tienen el recurso, hay que empezar a hacer... Pero falta de proyecto. Claro, entonces sería interesante, por ejemplo, que la cooperativa de aguas tenga unos proyectos de expansión, los tenga consensuados y tenga las carpetas para que cada vez que viene un diputado de esquiar acá le diga, llévate esta carpeta y fíjate cómo me la empujás. Vamos lobby como localidad. Eso, Iguazú son los campeones. Eso, cada vez que va uno a mirar las cataratas, que todos van, se van con una carpetita bajo el brazo a ver cómo me caminas. Seguimos un poco, perdón. Esas dos cosas y el código. Es decir, hay un producto concreto que es la redacción del código. Y en esto de que hay una ordenanza por barrio, bueno, tenemos que ver. Es muy importante el trabajo. Código de saneamiento urbano. Y eso va Los mejor. tres productos de la consultoría son eso: plan de movilidad, ordenamiento territorial y código. Gracias, Martín. Tengo a María José, a Ramón y a la señorita, que no sé su nombre, que ahora me lo dirá. Y son las 8. Y son las 8, así que, por favor, muy breve, porque ahora largamos perro. María José, breve, por favor. Perdón, yo sé lo que tú estás haciendo. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por sus explicaciones y tu modo tan lindo de decir las cosas, tan elegante. La pregunta en realidad es para hablarte de la movilidad urbana, de la interjurisdiccionalidad que tiene San Martín de los Andes. Lo vivimos a diario, lo venimos tratando hace bastante tiempo, y la interjurisdiccionalidad genera conflictos para los ciudadanos, conflictos
con los sistemas y entre nosotros y el gobierno. Y en pos de eso, supongo que lo tienen en cuenta, por supuesto, puntualmente, la descentralización del municipio o los entes que están en el casco céntrico, ¿están contemplados en esto? ¿Pueden tener un efecto descentralizar el municipio, el correo, los bancos del casco céntrico para un efecto sobre la movilidad urbana? Sí, es decir, muchas de esas cosas se solucionan con informática, o sea, ¿viste? Por ejemplo, la lógica del expediente y las maneras de, digamos, de informatización de los expedientes solucionan mucho de los problemas de desplazamiento. Es decir, no hace falta tener un municipio en el barrio, pero a lo mejor así como tenés un cajero, puede haber una antena, digamos, una persona, un local, digamos, que a lo mejor tengan muchos usos y entre otras cosas presten servicios de este tipo. Muchas veces lo que aparece más bien es del lado de las escuelas, una salida de primeros auxilios, un dentista, algún trámite. Digamos, todavía no hemos buscado cómo va a ser esto. Para mí, en los lugares donde el Estado está construyendo viviendas es fácil y ya está pasando. Todavía está una radio, digamos, instalada en un barrio. Para mí lo que es más difícil, por ejemplo, es la ladera norte. Es decir, donde es un barrio cerrado al lado de otro y cuando vos querés hacer una compra no hay negocio ni abastecimiento de proximidad. Pues bueno, uno podría decir, a lo mejor si se retira la puerta de entrada de un barrio y habilita una pequeña parte de ese barrio que tenga unos servicios urbanos para el barrio y para afuera, se produce ahí una interfase entre el adentro y el afuera del barrio que puede ser interesante. Y a la vez le presta un servicio y para el administrador del barrio le está ofreciendo un negocio, digamos. Pero, digamos, son las cosas que hay que buscar. Yo creo, sobre todo, porque la apertura del Jinjin tiende a convertirse en un corredor como la Ruta 40. Lo único que lo cambia es la propiedad de la tierra, ¿no? Es decir, ya estamos todos yendo a la ley para evitar bajar por la 40. Bueno, es que eso va a ser muy importante, como se conecta, digamos, el Pío Poroto, digamos, con el otro lado de la Vega y cerrar el circuito. Pero bueno, tenemos como 9 meses, digamos, para trabajar estas cosas, ¿no? Los que ya estamos, es decir, en este viaje hemos venido a escuchar, ¿no? Muchas de las cosas que adelantamos son porque las acabamos de estudiar para la región, porque vamos a hacer el plan de, digamos, como en la estructura regional, después tenemos una mirada de lo regional, pero hay un tiempo y la idea es que tengamos muchas reuniones de mucha participación, que todo el mundo pueda expresar, pueda hacernos llegar cosas, iniciativas, ideas y que podamos ver, si las podemos incorporar en la discusión y a lo mejor muchas se pueden llegar a incorporar en el banco de proyectos, como iniciativas que formen un stock de iniciativas que podrían hacerse. Bien. Perdón. Sobre eso, si es pueblo, aldea, siempre tengo miedo de decir ciudad. Porque parecería... Bueno, pero ojo que desde que tiene 10.000 habitantes son una ciudad. Ramón, ¿no? Es como los que tenemos problemas para aceptarlo. No, bueno, yo quería decir algo con relación a lo que decías antes del Caleuche. Y la opinión lo digo como habitante de aquí, que es una cosa que para mí es muy importante para la ciudad. Porque es un caso paradigmático, en el sentido de que no se puede permitir. Yo cuando vi que el Caleuche es más grande que el casco céntrico, que está todo dividido en ravioles chiquititos, no hay previstos caminos suficientes, no hay plazas, lugares para la escuela. Yo miro el casco céntrico y acá tuvimos el hospital, tenemos la universidad, tenemos escuelas, tenemos plazas y ahí no hay nada. ¿Y eso qué significa? Que alguien que quiso ganar mucha plata dijo, tengo toda esta tierra, lo cuadriculo y lo vendo y toda platita. Entonces, yo creo que lo que se debe ir al origen de cuando eso se aceptó aquí, hay que cuestionar. El instrumento que aceptó es ese cuadriculado, porque era de la provincia que se hizo y lo aceptó la municipalidad así como estaba. Yo creo que... Hubo la justicia, hubo una quiebra, alguien que compró la quiebra, o sea, hay mucha... Por eso, pero quiero decir esto, porque si no una situación de injusticia, porque por otro lado, hay ordenanzas que dicen que en ese tipo de territorio, que es de bosque,
tiene que tener como mínimo en algunos casos una hectárea se ha tomado en cuenta como otras medidas y la gente lo ha respetado. Y en este caso, si se acepta esto, se está respetando algo que da cuenta de la inequidad. Entonces yo creo que ese sentido, lo planteo desde ese punto de vista. Después, bueno, yo creo que eso se tiene que tener en cuenta. Una cosa típica, ¿no? Alguien que construye algo malo, son pocos los jueces que mandan a demoler lo que está mal construido. Que sería lo que hay que hacer. Está discutiendo Roca. La última cosa, independientemente de cómo sea, si queda así como está, va a quedar esta figura que yo digo de inequidad y que se está respaldando ese tipo de situaciones. Y que eso no puede ser. Cuando se dice en San Martín, nosotros no queremos ser como... Gracias. Cuando se dice no queremos ser como Bariloche, en esas son las cosas donde estamos cometiendo los errores de Bariloche. Y va a ser un problema, va a demandar muchísimos recursos del Estado porque va a generar muchísimos problemas, tanta cantidad de gente puesta en esos lotes con esas dimensiones, si se siguen esas situaciones. Nos concentramos, hacemos la última pregunta pues ya nos tenemos que ir, lamento. No sé tu nombre, disculpame. Patricia, soy docente de educación especial, con lo cual estuve muy atenta a todo lo que usted está diciendo y es transversal a todo lo que usted está mencionando, en todos los aspectos. Como es muy profundo y no hay tiempo, sí me pregunto cómo se puede pensar una ciudad, digo yo porque somos muchísimos, desde lo urbano, lo humano, lo accesible respecto a los paradigmas que hoy implica la discapacidad desde lo social, donde nos pone en jaque como comunidad, donde las barreras están dentro de la comunidad y nosotros tenemos que convivir con esta diversidad. Por supuesto que yo hace 30 años que trabajo y 27 acá en San Martín de los Andes, pero he visto un montón de situaciones en esta inequidad desde derechos humanos, porque realmente quedan excluidos. Pero hoy hay una ley, digamos, ya hace unos años, que habla de la discapacidad desde el modelo social. Entonces ahí nos implica a todos. Ahí me pregunto cómo vamos a fusionar esto urbanísticamente, humanamente, accesiblemente, dentro de los derechos humanos para garantizar que, a ver, hoy estamos todos acá, podemos tener familias, nos puede pasar algo a nosotros, de tener que salir con silla de ruedas a nuestras casas que no tenemos nada. Entonces, por eso, y lo sé, y por eso digo que es muy amplio. Hay de todo, pero tengo un montón de situaciones en la cabeza porque lo trabajo con gente con discapacidad. Eso. Bueno, eso yo te comprometería que a lo mejor tengamos varias reuniones para ver qué propuestas podés tener o qué ejemplos podemos sacar de otras ciudades para trabajar el tema. Vamos a discutir. En la base del diseño universal. Y en materia de turismo. Un primer paso para lograrlo es que vengas y lo digas. Bien. El tema está muy tocado en el plan de espacio público, es decir, ahí está mencionado y desarrollado en el plan de espacio público que se hizo hace unos años. Les quiero mencionar, porque la verdad que me cuidé hace poquito. Estoy en actividad y valoren. Yo me estoy reuniendo con exalumnos, con gente con discapacidad. Lo voy a hacer público también porque estoy esperando que me digan un lugar físico, pero lo que quiero construir no es a partir de mí, sino a partir de ellos, con las realidades que tienen, para poder presentar. Yo te voy a decir, fulanito, ¿vos cómo hacés para salir a tu casa? De tu casa para ir a la esquina, para ir... Hay gente que está encerrada porque en las instituciones, porque no pueden salir, no pueden desarrollarse humanamente para ir a una escuela secundaria, para ir a un trabajo, o sea, para tener un transporte. Con rampas para que
Hay un montón. Dale, hay muchos. Déjame contar algo de lo que está diciendo. No, algo chiquitito, No puedo porque si no voy a hacer así lo malo. No me importa, lo voy a decir igual. Ni siquiera la matriz turística de producción de parque de habitacional, turístico, segunda residencia, ni siquiera eso está previsto en esta materia que lo veníamos hablando con Laura y también en Copro y Sayaco. Ni siquiera en el turismo. Digo, una vivienda adaptada para un turista con discapacidad tampoco está prevista y somos una matriz turística. Perdón. Bien, la dejamos a Lorena, que es docente de la universidad, de última, te arreglás con autoridades. Que puede conocer el nombre de los perros. Y la raza. No, bien práctica. Ahora, en estos 9 meses la idea es armar reuniones sectoriales bien enfocadas en algo para que la gente que tiene expertise en cierto tema pueda discutirlo y proveerte a vos para el diagnóstico y todo el resto de lo que necesitas Con una hacer. particularidad. La idea sería esa. Nosotros tenemos un marco de viajes previstos y financiados, pero lo que estamos pensando también es ver si a lo mejor algunas de estas discusiones las podemos hacer por Zoom. De manera, por ejemplo, hoy hay más de la mitad del equipo que no participó de esta reunión y hubiera sido interesante, digamos, que esté. Entonces, vamos a trabajar una parte, digamos, físicamente, digamos, face to face, y hay algunas cosas que podemos organizar sectorialmente como Zooms en un horario que les convenga y donde podamos tener reuniones sobre temas específicos. Feliz, ahí nos encantadas la hora. Perfecto, dale. ¿Usted, secretario, quiere cerrar o la otra vez me toca a mí? ¿Quiere usted cerrar? En esto, perdón, hay un punto clave que es, perdón, Marcelo, que forma parte del equipo. Marcelo. Está acá, trabaja en Parques Nacionales, forma parte del equipo. Creo que es nuestro contacto para todo lo que se ha armado de reuniones, agendas, etcétera. O sea, si la municipalidad los van a derivar a Marcelo para tener este vínculo. Cuando pensamos la consultoría, que yo estoy convencido de que la ciudad está planeada, tuvo momentos importantes de planes, pero a la velocidad que crece necesita reconstruir esos contratos sociales y esos planes. Conseguimos financiamiento, porque el problema de decir alegremente la necesidad de planificar es que hay que invertir en planificación, hay que poner plata en planificación. Bueno, ese fue el primer paso que nos llevó unos cuantos meses y logramos 2 instancias de planificación que nos resultan estratégicas, que encima funcionan a la vez y dialogando, que es una consultoría urbana y una económica respecto al desarrollo de San Martín. Con lo cual estamos súper entusiasmados con el proceso y la decisión política es que es abierto y participativo y que ahí adquiere su contrato social. Estamos convencidos de esto, como también estamos convencidos de que es un momento absolutamente clave de la ciudad. El umbral de los 50.000 habitantes de cualquier ciudad es un umbral de toma de decisiones a mediano y largo plazo, es un umbral de formatearte y resolver ese acuerdo social, o lo resuelve tiranamente el mercado. Es así, como en el borde lo viene resolviendo. Con lo cual, dada la voluntad política y dada la excelencia de las 2 consultoras, que yo también lo quiero marcar, nos enseñan un montón, y está la decisión política de la participación, es una enorme oportunidad que tenemos de venir y decirlo, y que cada punto de vista pueda estar contenido. La verdad es que eso es lo que hace un plan fuerte. La diversidad de voces que estén incorporadas y una mirada estratégica que nos permita construir un contrato social, donde no va a ser lo que yo pienso, no va a ser lo que vos pensás, sino la tensión que podamos resolver. Si logramos ponernos de acuerdo en la decisión de dialogar y acordar, tenemos ciudad para rato y podemos convivir en el marco de esa ciudad. Para nosotros es una oportunidad absolutamente única, que tenemos la convicción de que es la obligación y es el momento de que San Martín lo haga y lo resuelva. Por eso cuando pensamos la escala territorial, no es el ejido de San Martín. La escala territorial de esta consultoría es el actual San Martín, el futuro San Martín y el entorno del Parque Nacional. Esa es la escala de territorio que se está planificando. Hay muchísima
aporte en San Martín. Hay muchísimas voces, hay muchísimas miradas en San Martín que podrían dar un mosaico súper rico. Tenemos la intención de convocarlo. Ahora cada una de las partes tiene que tener la decisión de aportar su pedacito. Muchas gracias. Muchas gracias.